Hola y bienvenidos a una nueva entrega de de tiempo de Computer Role Play Games en directo. En esta ocasión vamos a continuar jugando al clásico de 2019, si no recuerdo mal, Disco Elysium. Y habíamos dejado que estábamos con el tema del caso. Vamos a intentar a ver si nos podemos reponer un poco el tema de la moral. Tenemos aquí toda una serie de curso de miadas. La 57. Pregunta aquí al respecto una vez finalices la inspección preliminar del cuerpo. Vale. Vamos a intentar utilizar el karaoke. Vamos a utilizar el karaoke. Can I help you? ¿Le puedo ayudar en algo? En arco no ceja. Sí, voy a utilizar el karaoke. Absolutely out of the question. No, ni hablar. Absolutely in the question. First we find a sad banger. Then we sing this place to shit. Claro que sí. Primero buscamos un temazo tristón y después pasamos a poner el lugar patas arriba. Your body is ready, sire. Tú estáis listos, Sir. Ah. Adiós, irme. Vale, tenemos que... Vamos a ver... Necesitamos un... Se mira el cuerpo de la víctima. Inspecciona el cuerpo colgado en la parte de atrás Willing Rack. Se trata de una inspección preliminar. Procurar no vomitar. O sea, tenemos que ir para allá. Y por cierto, esto es abierto. Estos flores están secando. Huelen a pino y a productos químicos. ¿Ahí está, señora? ¿O señor? A thin man is smoking below an exhaust hood, occasionally sipping from his mug. This must be the Whirling's cook. Ahora sí, Cookchef. Un hombre delgado está fumando bajo una campana de extracción, subiendo ocasionalmente de su taza. Debe ser el cocinero del Whirling. As you step in, he nods toward the table and says something in a completely foreign language. The only words you can make out are Garancy and Quebec. Conforme entras, señala la mesa con la cabeza y dice algo en un idioma completamente extranjero. Las únicas palabras que distingue son Gorazi y Quebec. Okay, it's definitely not his name. Whatever you do, please don't call him Garancy Quebec. Please. It's not funny. Vale, al parecer no es su nombre. Por favor, no hagas lo que hagas, no lo llames Gorazi Quebec. Por favor, no tiene gracia. Hola, señor, ¿tiene algunas preguntas? The man puts his cup down and replies something, his left hand drawing arcs in the air. El hombre deja su taza y responde algo trazando arcos en el aire con su mano izquierda. Tiene unas ollas impresionantes. He smiles and bangs his ladle against each of his pots in turn. Sonríe y golpea con su cucharón contra las ollas una por una. O sea que sabes lo que te estoy diciendo, cabronazo. It's almost like music, especially with the sounds of assorted dishes boiling and simmering on the stove. Es casi como música, especialmente unido al sonido de los platos variados sirviendo y cocinándose a fuego lento en los fogones. Creo que no necesito nada más. Sigue así, machote. Igual especies, alcohol y tomate. Oye, esto tiene una puerta por aquí. You see a heavy steel door with a prominent dimple lock. It's painted blue. La pesada puerta de acero tiene una prominente cerradura blindada. La puerta está pintada de azul. You immediately feel drawn to the color. Blue is for mystery. Y también te sientes atraído porque con el azul es el color del misterio. Intentar empujar la puerta. The door does not No se budge. mueve. Toca la The puerta. cobalt blue surface feels rough to touch. The stainless steel door is flush with its frame on every side. El proyectil azul cobalto es áspera al tacto. El marco de acero inoxidable se encuentra a ras de la puerta en ambos lados. It leads to a side building, adjacent to this one. The old building next to this, half ruined. Whatever is behind it must be older. Conduce a un edificio lateral adyacente. El viejo edificio de al lado. Medio arruinado. Lo que sea que hay detrás debe ser aún más viejo. ¿Dónde lleva esta puerta? You do? It's a door in the back of the kitchen. Why do you care where it leads?
¿En serio? El teniente te mira con cierto escepticismo. Es una puerta en la parte de atrás de una cocina. ¿Por qué le importa dónde lleva? ¿Podríamos encontrar algo relevante para la investigación? Yes. I suppose it's worth seeing if we can get in. Just to be thorough. As a side investigation. Supongo que merece la pena entrar, aunque solo sea por ser minuciosos. Considerémoslo una investigación secundaria. Como una mini investigación secundaria. Gart is the person to ask about this. The cafeteria manager. Teníamos que preguntarle a Gart, es el gerente de la cafetería. Vale. Pero vamos a intentar hacerlo de... Ahora que tenemos todo lo que es el cuerpo. Es que antes estábamos bastante mal. Completamente... rellenado. Que todavía está tirando piedras. Vamos a intentar a ver si podemos acercarnos al cuerpo. There he still is, looking Vale, resistencia right legendaria. through Soltar with la his nariz sin white vomitar. eyes. Vamos a The vomitar. body below, the smell is repulsive. It pushes in from your mouth, more instant and more familiar than anything you'd expected. More fever than odor. It fills your mind, flushing you from within. El olor es repulsivo, se introduce en tu boca, más inmediata y familiar de lo que podrías esperar. Es enfermizo. Te inunda la mente revolviéndolo todo por dentro. Intentar alejarte, dejarlo salir, venga. Sí. You feel a great force ringing Te from sientes your una gran stomach. concentración Your exprimiendo del body curls estómago. and pushes it out, burst by burst. Tu cuerpo se retuerce y lo empuja todo hacia afuera, bocanada tras bocanada. Until a pool of vomit lies under your feet, and your throat stings from the stomach acid. Hasta que un charco de vómito yace a tus pies y la garganta te pica debido al ácido estomacal. Lo siento. It's okay. Happens to everyone. Keep it. Está bien, le pasa a todo el mundo. El teniente te da su pañuelo blanco. Quédeselo, gracias. The hangover is clearly making this worse for you. You could use some ammonia to clear your head. La resaca se lo está complicando aún. Podría utilizar algo de amoníaco para despejarse la cabeza. ¿Crees que el amoníaco ayudaría? If you can handle the headache. Some officers use it to deal with cadaverine odor. Sí, siempre que pueda soportar el dolor de cabeza. Y dices, entiendo, algunos agentes lo usan para soportar el olor a cadaverina. ¿Y tú? I can't handle the headache. Yo no puedo con el dolor de cabeza. It's more likely he can handle the smell, unlike you. Puede que soporte mejor el olor, no como tú. Vale, ¿y de dónde sacamos el amoníaco? There's the fruit nearby. Maybe they have some in their apothecary. If they don't... Hay un frité cerca. Tal vez tengan algo allí. Si no, señala hacia el invernadero. There's a greenhouse here, and a gardener with a wheelbarrow on the corner of the whirling in rags. If she works here, she might have something for the smell. ¿Podría tener algo para el olor? Perfecto. Muy listo. Pretty clever. Acquiring ammonia will provide a modifier to the white check. Modifiers make checks easier and allow you to retry them. El amoníaco actúa como un modificador en la tirada de habilidad básica. Los modificadores te facilitan las tiradas y te permiten reintentarlas. Vale. Ok, vámonos. Me he puesto el tutorial, por cierto. Y ya que estábamos con los ajustes, también he puesto el modo streamer, porque el último vídeo casi lo bloquean. A preguntar primero a esta señora que está más cerca. It's raining again. Se pone a llover. La joven mira el cielo encapotado. It was clear just an hour ago. Mi compañero me ha dicho que tal vez tengas amoníaco. ¿Podrías darme un poco? Sure, I'm done with it. Claro, ya no me hace falta. Hace una pequeña cápsula del bolsillo de su... Saca una pequeña cápsula del bolsillo de su peto y te la entrega. Go easy on that stuff. It gave me a terrible headache. No le dé muy duro. A mí me produjo un dolor de cabeza terrible. Tengo que ir. Gracias. There he still is,
looking right through you with his Pero right volvemos a eyes. intentar con The el body amoníaco. below is entirely dedicated. The ammonia only makes it worse. The combination forces tears out of your ducts. You manage to keep it in once. Solo lo ha empeorado. La mezcla de dolores hace que te salgan las lágrimas. La primera vez logras mantenerlo todo dentro. The second time, not so much. La segunda When vez the no tanto. vomiting is done, your cheeks are wet with tears. Sí, eso porque teníamos que sacar un 10 o más. Otra vez. Tus mejillas están empapadas de lágrimas. El amoníaco no ha ayudado nada. Nor does the wind right now. Tampoco este viento. Sientes que el teniente da palmaditas en la espalda, rítmicamente. The weight is reassuring, like a crenel on solid fortification. Pat, pat, pat. El peso es reconfortante, como una almena en una fortificación sólida. Palmadita, palmadita, palmadita. I've seen strong men turn themselves inside out for hours. You are facing tough odds here. Alcohol withdrawal makes it considerably harder. He visto hombres fuertes retorcerse durante horas. Es una situación difícil. La abstinencia del alcohol lo complica bastante. He sido todo policía toda mi vida. ¿Por qué no puedo soportar esto? I've seen captains puke their guts out. It never gets easier. You never get used to the smell. Every Monday is cadaver day. Throw up, investigate. Throw up, initial autopsy. Throw up, baguette. He visto a capitanes echar las tripas. Nunca se vuelve fácil. Nadie se acostumbra al olor. Es el día a día. Vomitar, investigar, vomitar, autopsia inicial, vomitar, embolsar. Te vuelve a dar palmaditas en la espalda. Then drive to the station. Maybe throw up on the way there if you didn't bag the thing tight enough. Y luego de vuelta a la comisaría. Tal vez vomitar un poco más por el camino si no está bien embolsado. Tú pareces estar bien. I think I've lost my sense of smell. Creo que he perdido mi sentido del olfato. Hace una pausa. A white lie. Una mentira piadosa. Not being hungover helps too. No tener resaca también ayuda. ¿No podríamos hacer otra cosa? Hazlo sin mí, no lo puedo soportar. No. This is a two-man assignment because it needs two officers to complete. I need your help. No, esta es una misión de 2 hombres porque necesita 2 agentes para completarla. Necesito tu ayuda. Retira la mano y te miro los You need ojos. to get your shit together. Tiene que mantener el tipo. Vale. We should go talk to the locals. Find something else to do while the wind changes. Debemos ir a hablar con los lugareños y encontrar algo mientras el viento cambia. Ahora mismo no nos favorece nada. You've gained a thought. When this dialogue is over, go to your thought cabinet and internalize it for special bonuses and effects. Oh, una idea. Ah, hostia. Pues esto es lo del diario. Es que he puesto el tutorial porque hay cosas de este juego que no entiendo. Give it half an hour. Get yourself Démosle together, media hora y nos then recuperaremos. come back and Y have hacemos y lo another intentamos de nuevo. Y diario. Debe ser esto. Todo blanco, compresión de mierda. Lo cual es impropio de un agente. Compresión de mierda. El luto blanco. Solitario camino a casa. Falta el puente del canal al sudoeste de aquí. Cáete, levántate, sal del asfalto unos 20 minutos, arrastra los pies por los patios. Te ves desde arriba y haces inconsciente sobre los azulejos de tu nación rebalocheana. Experiencia 5 de 100. Parar.
luto blanco. Interiorizar. Largo y solitario camino a casa. Presión de mierda. Y el luto blanco. Vamos a parar, que no quiero quitármelo de autoridad. Vamos a apartarnos. Vamos a preguntar. ¿Qué hay aquí? This Postlovantorie mail collection box has been heavily vandalized with graffito. A closer inspection reveals 2 bullet holes in the front. A este buzón de correo Postlovantorie lo han vandalizado con una gran cantidad de pintadas. Una inspección más rigurosa revela 2 agujeros de bala en la parte frontal. Buzón de correo bueno. ¿Dónde correo? Bueno, irme. No me interesa para nada. Portada del libro aparece una rosa, una pistola y una señorita casi en cueros. La portada muestra un hombre muy musculoso rodeado de fuego. Un libro sobre paté. No tienes ni idea de qué trata este libro, pero tampoco parece importante. El libro sobre la cultura boitabere. Promueve la libertad y la inteligencia ascendente. Libro futurista. En el gobierno lee las mentes mediante la radiotecnología. Vamos a ver qué hay aquí dentro. Hola, señora. Welcome to Crime, Romance and Biographies of Famous People. My name is Plaisance. Parece la señora del otro edificio. Bienvenidos a Crimen, Romance y Biografías de Famosos. Me llamo Plaisance. Dependiente saluda. Be welcome, and please take responsibility for the energy you bring into this space. Sean bienvenidos y por favor responsabilícense de las energías que traen a esta librería. ¿Es usted la propietaria de este establecimiento? I am the proudest owner of our little shop of culture. Lo soy, la orgullosa propietaria de este pequeño rincón de cultura. El tono de su voz es elevado y estridente, le resulta familiar. Ya has hablado con ella antes, y a través del portero. Sí, ya me parecía. ¿Quién es esa pequeña de fuera? Annette, yes, my daughter. I hope she wasn't slacking off again with her nose in science fiction. Tell me, was she at her post, doing her job like a proper girl? Ah, es mi hija Annette. Espero que no estuviera otra vez holgazandeando con la dichosa ciencia ficción. Dígame, ¿está donde la corresponde haciendo su trabajo como una buena chica? Sí, claro. Wonderful. Did you talk to her? Claro. Great. On a scale of 1 to 10, how compelled were you to buy books after talking with her? Genial, en una escala de 1 al 10, ¿cómo de entusiasmado por comprar libros se siente tras hablar con ella? 10, es una muchacha muy educada y además ha sido de mucha ayuda. My precious, her dedication brings joy to my heart. If you have children, I hope they turn out as great as my Annette. Mi niña, su dedicación me sobrecoge el corazón. Está extremadamente satisfecha con la respuesta. Si alguna vez tiene hijos, espero que les hagan tan buenos como mi Annette. Estoy aquí para desmantelar el libre mercado y abolir el trabajo infantil. You must be kidding. There's nothing like that happening. Con los ojos en blanco. Tiene que estar en broma, no puede ser que suceda algo así. Eso depende. ¿Cuánto le paga a la muchacha? Good sir. What does a young child do with money anyway? No, I save it for her, as a fund. She's securing her financial future out there. Caballero, ¿para qué querrá una chiquilla el dinero? No, yo se lo guardo con vistas al futuro. Al estar ahí fuera se está labrando un futuro financiero. Such criminal behavior would not happen in more developed countries. Tal comportamiento criminal no tendría cabida en países más civilizados. En algunos países desarrollados ese tipo de cosas se considera un delito, esclavitud y explotación infantil. Those countries will realize they've raised a lazy and spoiled generation.
Are we done with the jokes now? Entonces, tarde o temprano, dichos países descubrirán que han estado criando una generación llena de holgazanes y mimados. Su tono es tajante, pero no está molesta ante la asignación. ¿Hemos acabado ya con las bromitas? Yes, we've had quite enough fun here. Right. Sí, ya nos hemos divertido bastante por aquí. El teniente repiquetea su pie contra el suelo. Vale, cambiemos de tema. The woman before you scans the store, her shoulders rigid and tense. Every now and then, she nudges her glasses. La mujer examina la tienda. Sus ojos están tensos y rígidos y cada poco se ajusta las gafas. Hasta vista, librera. No quiero ningún libro de aquí. ¿Para qué? Está lloviendo otra vez. Vamos a ir hacia el sur. Creo que era hacia el sur, por hacia donde teníamos que ir. Creo. No sé qué dislante de unas gaviotas. Ah, pues no se puede ir por aquí. Hay un montón de agujeros de bala dispersos por el muro. Aquí hay una gente jugando a la petanca. Si no recuerdo mal, tenemos que buscar un... Vamos a salir de aquí. Espérate. ¿Dónde queda la alcantarilla? Las puertas llegan al río de la inmundicia. El teléfono te ayuda a contactar con la compañía que controla la compuerta. La alcantarilla despide un aire cálido. Vamos a mirar el tema de las ideas. Filtrar camino a casa. Regreso de la memoria factual. Suroeste de aquí. Cáete. Levántate. No se corte, caballero. Manera de pasar por aquí. Siempre hay algo para cualquiera. Por aquí, quizá. Vaya, va. Ah, mira, sí. Aquí. A crumpled billboard reading, Samaran butter soaks in the canal. Two ugly lines mar the bright countenance of the blonde boy depicted. Una valla publicitaria abollada de mantequilla samarana se empapa en el canal. Un par de feos surcos negros estropean el otrora luminoso rostro de un chico rubio que aparece representado en el cartel. Visión espacial, normal. Intentar reconstruir lo que sucedió. Judging by the size of the impact and the parallel lines of burnt rubber, the cause was probably a motor vehicle. Actuado por la magnitud del impacto y los surcos paralelos del caucho quemado, el causante fue con toda seguridad un carruaje motorizado. Mirar los postes dañados. The vehicle soared through the air, hitting the billboard and upsetting the posts. Then it continued its flight, taking the billboard with it. El vehículo se elevó en el aire, golpeando la valla publicitaria y doblando los postes. Después continuó su vuelo, llevándose el cartel por delante. Vale. Pues muy bien. Un ratito voy a ver si puedo colocar esto de una manera más. Vale, vamos a mirar el cráter. Side slip marks indicated that the vehicle was traveling up the crater at 35 kilometers an hour.
No es mucho. Mira el tejado de la choza. The black marks on the roof indicate that the vehicle vaulted from the crater to the roof of the shack. Las marcas sugieren que el vehículo se catapultó desde el cráter hasta el tejado de la choza. Mira el panel inclinado del tejado de metal. The panel served as a takeoff ramp. El panel se empleó como rampa de despegue. Mirad la valla publicitaria. The sign broke the vehicle's fall into the canal. El cartel impidió que el vehículo cayera al canal. The Samaran Butter billboard still looks freshly painted, suggesting it took the plunge recently. La pintura del cartel parece fresca, lo que sugiere que lo derribaron recientemente. ¿Hace cuánto? Within the past 72 hours. Entonces no son los asesinos. Ya al extremo opuesto. Still speeding, the vehicle made a loop and vanished into the fog along the coast. Todavía acelerando, el vehículo derrapó y se sumó entre la niebla costera. ¿Cuál es el modelo del vehículo fantasma? There are two good candidates, the Caprice 40 and the Linear G22. Hay dos buenos candidatos, el Caprice 40 y el Guinea EG22. ¿Por qué el Caprice 40? It's about the right size, and the tire marks look like they came from the skinny tires frequently found on that motor carriage. Es más o menos el mismo tamaño y además las finas huellas de los neumáticos parecen ser del mismo tipo que se suele encontrar en este modelo de carruaje motorizado. The Caprice 40 is a very popular model, with bank clerks, topping pie delivery drivers, secondary school teachers, cops, strippers dressed as cops, undressed strippers. El Caprice 40 es un modelo muy popular entre banqueros, repartidores de pasteles, profesores de secundaria, policías, strippers vestidas de policía, strippers desnudas. ¿Por qué Guinea 22? Very sturdy but light motor carriage. More likely than most to survive that jump. Es un carruaje motorizado ligero pero muy robusto. Es muy probable que pueda aguantar este salto. The Linear G22 is not a particularly popular model due to its peculiar proportions, which the manufacturer's design team probably thought about for too long. El G22 es un modelo particularmente popular debido a sus peculiaridades y proporciones. El equipo de diseño le dio demasiadas vueltas. ¿Y ahora qué? You'd have to follow the tracks to be sure. Ahora te tocará seguir el rastro para saberlo. Pestañear. Irme. The lieutenant looks on, waiting for you to wrap up your analysis. El teniente te mira esperando la conclusión de tu análisis. A ver. Any theories about what happened here? ¿Alguna teoría de lo que ha pasado aquí? Parece que alguien tenía mucha prisa. What kind of car do you think it was? ¿Qué tipo de vehículo cree que hizo esto? Yo diría que ha sido un Caprice 40. That's quite likely, from what I can tell. Por lo que veo es bastante probable. Tengo una hipótesis. No tengo ni idea de quién ha podido ser. We are not traffic cops. Should we get back to the murder? Pero somos de tráfico. ¿Por qué no seguimos con el homicidio? Sí, vamos, creo que ya hemos visto todo lo que habría que ver. No, deberíamos llevar al conductor ante la justicia. If we must. Si no queda más remedio. I'm not expecting him to get far with this. Me consuela saber que no llegarás muy lejos con esto. The crumpled Samaran Butter billboard. Vale, no podemos The pasar de lieutenant aquí. looks on. Cruza fuera de servicio hasta el miércoles a las 7:15 am. ¿Qué hay aquí? Mitones. Para electroquímica. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué está cerrado esto? You see a Samaran street vendor surrounded by a motley assemblage of goods. When he realizes you're looking at him, his face breaks into a wide, welcoming grin. Ves a un vendedor ambulante samarano rodeado por un gran surtido de mercancías. Cuando cae en la cuenta que lo estás mirando, transforma su cara en una amplia sonrisa de bienvenida. The name Sileng is embroidered over his breast pocket. Sí, tiene el nombre de Silek bordado sobre el bolsillo de su pecho. Happy shopping, officer.
Everything's cool here. Feliz compra, gente. Aquí todo guay, todo está guay. Levanta el pulgar hacia ti. ¿Qué es tan guay? Everything's cool. The goods are cool, the customers are cool, the place is cool. And one more thing, officer. Todo es guay. La mercancía mola, los clientes son guays y el lugar está fetén y una cosa más agente. You're very cool. Bang, 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 bang. Y usted es muy guay. Pone las manos como si fueran pistolas y dispara unas cuantas balas imaginarias al aire. Que soy guay, de verdad. Oh, yes. You got style. You got personal style. You know what you like. Usted tiene un estilo personal. Sabe lo que le gusta. Examina su reino consumista con aire de satisfacción. You like premium menswear. Look around and browse. Everything looks cool on a guy like you. Take your time. ¿Le gusta la ropa para hombres premium? Dese una vuelta y échale un ojo a todo lo que queda guay con un tipo como usted. Tómese su tiempo. Se vuelve a instalar en la pila de cajas que está en la que está sentado. Don't be distracted by the flattery and funny man act. Questions. Retórica desafiante. Persuadirle para que te dé algo de dinero. Start Toma. with a little compliment, then work your way up from there. This is about business, remember. Recuerda con un pequeño cumplido y ve trabajando todos los días. Recuerda, estos son negocios. Tienes pinta de empresario muy exitoso. ¿Qué te apetecería apoyar a un miembro de la fuerza local de policía? Oh, okay. Oh, de acuerdo, el hombre But se why, detiene. officer? El hombre se detiene, pero con el rostro se de golpe. ¿Pero por qué, agente? Piensa en ello como en una inversión. An investment? What kind of investment? ¿Una inversión? ¿Qué clase de investigación? Sí, policía es una inversión de buenas relaciones con la MCR. Altamente capacitado, mi coeficiente riesgo-recompensa es una locura. I guess it can't be any riskier than speculating in exotic derivatives. How much are we talking about here? ¿De cuánto estamos hablando? De 10 reales. 10 real is a bargain for that kind of investment. You got it, my man. Saca un billete de 10 en una bolsa de cuero. ¿Qué clase de cosas vendes? Only the coolest goods in Revachol. I've got sneakers, speakers, extremely comfy pants too. Try them on right here. No shame, only freedom. La mercancía más alucinante de todo Rebachol, con zapatillas, altavoces y también pantalones extremadamente cómodos. Pruébeselos aquí mismo, sin vergüenza, con libertad. ¿Dónde has sacado estos pantalones tan cómodos? I'm an entrepreneur, officer. I've got sources, buyers, suppliers, distributors, manufacturers, wholesalers, all extremely cool and above board. Soy una empresaria, agente. Empieza a contar con los dedos. Tengo fuentes, compradores, proveedores, distribuidores, fabricantes, mayoristas. Todos extremadamente geniales y honestos. ¿Tienes permiso para vender todo esto? Good joke, officer. Here we don't have permits, just economic freedom. Take a look around. ¡Qué buen chiste, gente! Aquí no tenemos permiso, solo libertad económica. He hecho un vistazo a su alrededor. Inspira profundamente. You glance around the decrepit buildings, the miserable weather, the sidewalks strewn with sunflower seeds and a dust-choked air. Contempla los edificios decrépitos de los alrededores, el clima miserable, las aceras cubiertas con semillas de girasol y el aire polvoriento. It's beautiful. Beautiful freedom. ¿Es verdad, Kim? No necesita ningún permiso para vender. It is, yes. Anyone can set up their shop whenever they feel like it. Así es, cualquiera puede montar un tenderete cuando le apetezca. That's right. No permits, no bureaucracy. That's why this city and its law officials are so cool. Claro, sin permiso, sin burocracia. Por eso la ciudad y sus agentes de la ley son tan molones. De acuerdo, sin permisos, entonces mola. Hyper cool. Eso es todo. Déjame hacerte otra pregunta. Anything for you. ¿De dónde eres, Sileg? Me? It's a boring story, officer. Who cares about the past? Hey, I'm yo- all business now. Esa es una historia muy Oh, aburrida. ¿A quién le importa el pasado? Solo me interesan los negocios. Y Rebachol. This man probably comes from Seaguy, sometimes known as the Apricot Suzerainty.
an archipelago in the Samaran Isola. Es posible que este hombre provenga de Seagate, a veces conocidas como la sucedánea de Albaricoque, un archipiélago de la Isolia Samara. Es de la sucedánea de Albaricoque, ¿verdad? Apricot Suzerainty calls to mind an era when the Seaguy archipelago was colonized by Revachol. It's a bit of a slur, in other words. La sucedánea de Albaricoque me recuerda un tiempo en que siquiera el Seagate estaba colonizado por Revachol. En otras caras es un poco insultante. Lo siento, no quería decir Seagate. Very cool. I admire your awareness of our intertwined histories. It's super nice of you to apologize for colonialism, but the apricot suzerainty is a shithole. That's why I left. Muy guay. Se lee que asiente arrugando las cejas. Admiro su sensibilidad con respecto a nuestra historia en común. Es súper amable de su parte disculparse por el colonialismo, pero al suceder en Albaricoque es una pocilga. Por eso me fui. Por cierto, pero no es una pocilga por culpa de Revachol. If you say so, officer. I don't worry too much about politics. I'm an entrepreneur, you know. Whatever's good for business is good for me. Sí, sonrisa deslumbra. Si usted lo dice, agente, yo no me preocupo demasiado por la política. Soy un empresario, ya sabe. Lo que es bueno para el negocio es bueno para mí. Vale, me voy. Qué apabullante, precios irrisorios. Voy a explotar la idea de ser un compresor de mierda volumétrico. Y el luto blanco. Neutralizarlo también. La fuente antigua no bombea agua, hay un árbol en ella. Parecía que había alguna cosa por aquí. The worn and beaten wooden planks of the bench do not look overly comfortable. Piezas y gastadas tablas de madera del banco no parecen muy cómodas. We can sit on benches after we've solved the murder. Y ahora tiempo de sentarse cuando hayamos resuelto el caso, vamos. You can revisit the bench if you ever need to pass the time when Lieutenant Kitsuragi is gone. Siempre y cuando no esté el teniente de Kitsuragi podrás venir a pasar el tiempo al banco. Vale. Ok. Hace cosa de un terremoto. Vamos a mirar. Maldito corazón. Have you no shame? Whining about your back every time you bring out the measuring tape. ¿No te da vergüenza? Le dice el hombre de su compañero. Tanto lloriqueo por tu espalda cada vez que sacas la cinta de medir. René, you're a man with a fork in a world of soup. Please, let's just try to enjoy the game, all right? René, en el mundo de las sopas tú vas armado con un tenedor. Por favor, intentemos disfrutar de la partida, ¿de acuerdo? El otro se está zampando un sándwich enorme. I'm trying to, but you keep breaking my concentration. You're old. I can see that. We're both old. Now stop grabbing your ass like it's a girl. Intento, pero no paras de desconcentrarme. Eres viejo, vale. Nos hemos dado cuenta, ambos lo somos. Y ahora deja manosearte el trasero como si fueras una mozuela. These manly men are playing balls. This is a ball game. Grab a ball and play it. Don't ask questions. Shoot first. Ask questions never. Estos hombres están varones y están jugando a las bolas. El juego va de bolas. Coge una y juega, no preguntes. Dispara primero y no preguntes después. De acuerdo, hora de volear. That's the spirit. Don't even waste your breath asking about the game. They wouldn't know anyway. They're way past their prime. Así se habla. Ni siquiera malgastes tu tiempo en preguntar por el juego. Además, no tendrán ni repajotera idea. Ya hace mucho que están acabados. Mejor observarlos primero. Que además... has actuado sin vacilación. Coordinación, ojo mano. You are immediately surprised by the ball's lack of weight. No matter. You'll make it work. Inmediatamente sorprende la falta de peso de la bola. No importa. A las que funcione. God, this is right. You feel the familiar tremble of excitement and adrenaline that precedes every victory. Time has frozen. Dios, eso está bien. Sientes el familiar nerviosismo de la emoción y la adrenalina que precede a cada victoria. El tiempo se ha congelado.
soltarte, ser la bola. Toma. Merde! Bordel de merde! Merde. Bordel de merde. A whorehouse of shit. ¿Burdel de mierda? It wasn't whorehouse of shit. The shot was at least 23 meters. Probably 24, and then some. Nothing to be embarrassed about. Ha sido un burdel de mierda. Ha sido un lanzamiento de al menos 23 metros. Puede que 24 y algo más. No hay nada de lo que avergonzarse. What the hell is your problem? ¿Qué demonios le pasa? ¿Un tríceps derecho flojo? No, eso seguro. I don't care if you are a cop. You do not just ruin someone's game. It's so goddamn disrespectful. No me importa que usted sea policía. No se va por ahí estropeando el juego de los demás. Qué falta de respeto. Un momento, ¿qué? Ah. You vandalized our game, son. We can't play petanque with 5 bull. Se ha cargado nuestra partida, hijo. No podemos jugar a la petanque con 5 bulls. ¿Pitón? Ah, petanque. Ya entiendo. No, you don't. Our petanque game is ruined. We want our bull back. No, no lo entiende. Nuestra partida petanque se ha ido al garete. Se está enfadando de nuevo. Devuélvanos nuestra bulle. Take it easy, René. This is just a misunderstanding, isn't it, officer? No harm done. El abuelete jovial trata de suavizar la situación. Solo es un malentendido, ¿no es así, gente? Aquí no ha pasado nada. Of course there's harm done, you orange slug. You are as a goddamn bull. Por supuesto que ha pasado algo. Vamos a naranja. Nos debe una maldita bulé. Soy caballero. Se han quedado sin bola y yo tengo un asesinato que resolver, ¿de acuerdo? A fine example you are setting here today, officer. Buen ejemplo que está dando hoy aquí. Acordaré de esto y Gastón también. It's okay, officer. Forgotten completely. It was my bull, and I have a spare. Everything is good, and we're ready to assist any way we can. Olvídalo por completo. Haré mi bulé y tengo una de repuesto. Se saca otra bola de un bolsillo. Estamos bien y estamos dispuestos a ayudar en todo lo que podamos. The lieutenant says nothing, but his face is rigid. It seems he does not approve of your athletic displays. El teniente no dice nada, pero su cara es una piedra. Parece una prueba de tus exhibiciones atléticas. It's your refusal to take responsibility I don't like. Lo que le disgusta es que no asumas tu responsabilidad. ¿Saben algo del hombre que ahorcaron en el patio trasero de Willing Rags? Unfortunately, I don't. Unlike most of the locals, I have no qualms about assisting law enforcement. But this affair has passed me by completely. Desafortunadamente no. Al contrario que la mayoría de los lugareños, no tengo reparos en ayudar a las fuerzas del orden. Pero este asunto me ha pasado de largo completamente. ¿Y la mayoría de los lugareños? In Martinez, the union is the law. So can you really blame them? En Martínez el sindicato es la ley, así que realmente puedo culparlos, pero no tiene ningún problema con los polis. Cop is a pejorative term. I don't have a problem with policemen. On the contrary, I admire the effort to bring order to our streets. Al contrario, admiro el esfuerzo que trae el orden a nuestras calles. He doesn't know about the crime. Your time is better spent discussing politics. ¿Y las mujeres policía? I'm confident they are indispensable in regard to all the paperwork and other administrative duties. Venga. Confío en que son comentario misógino, comentario misógino, comentario misógino. Trata de no expresar opiniones sobre asuntos controvertidos. Dejémoslo estar. Necesitaría que las mujeres de la MCR no puedan desempeñar. No he visto todavía ninguna, pero seguro que pueden. But you must agree that nature, in her infinite wisdom, has made men more fit to perform certain, more challenging tasks. Don't you, officer? Comentario misógino, comentario misógino, comentario misógino. Pregunta sobre opinión misógina. No creo que haya aquí ya ninguna desigualdad evolutiva en juego. Really, officer? En serio, Imagine gente. an average woman against an average man in a dark alley and see who comes out on top. Ponga a una...
En serio, gente, una mujer promedio, cuando entra un hombre promedio en un callejón oscuro y compruebe quién sale ganando. Gender equality is a very noble, very modern idea. But in real life, primal roles prevail. But I do not wish to discuss this matter further. Sí, yo tampoco quiero discutirlo. Por cierto, veo que están jugando en un cráter. Yes. The terrain here provides an interesting variety to a familiar game. Sí, este terreno ofrece una variación interesante a un juego conocido. ¿Hubo un terremoto? No. It was left by heavy artillery fire. No, lo provocó el fuego de artillería pesada. Vale, es un agujero provocado por fuego de artillería. ¿Pero por qué? Why what? ¿Por qué qué? ¿Por qué se utilizó fuego de artillería pesada? Because that's what happens when communards hijack your country, execute your supreme leadership, and turn your capital into a slaughterhouse. You use heavy ordnance to clean up your home. Porque eso es lo que pasa cuando los comuneros secuestran tu país, ejecutan a tu líder supremo y convierten tu capital en un matadero. Usas la ordenanza pesada para limpiar tu casa. ¿Quién dice que...? ¿Dispararía usted fuego de artillería contra ellos? Sadly, no. It was the foreigners who brought them to their knees. We fought valiantly. Too valiantly. So valiantly we got licked. Por desgracia, no. Fueron los extranjeros los que los doblegaron. Luchamos con valentía, con demasiada valentía, tanta que nos vencieron. Añade cerrando el puño en torno a una bule. Should have fought dirty, like they did with their suicide sex cult propaganda and mad anarchist women strapped to shrapnel bombs. We didn't though, and we lacked caliber. God bless him, but the suzerain's cannons simply weren't big enough. Deberíamos haber jugado sucio, como ellos con su propaganda del culto sexual suicida y las anarquistas chifladas de sus mujeres, que se ponían chalecos con bombas de metralla. Con que aquí no hay tanto problema, ¿eh? Pero no lo hicimos. Nos faltaba calibre. Bendito sea. Pero los cazadores del sucerano no eran lo bastante grandes. It was probably a bit more complicated than that. Seguro que fue un poco más complicado que eso. ¿Por qué bombardear, Martinez? Because this place is a damn beachhead. Had to soften the commies up first. Porque esto fue el maldito desembarcadero, dice señalando hacia la bahía. ¿Había que mandar primero a esos comunistas? ¿El desembarcadero? Yes. The military coordinated amphibious landing to take back Revachol. Sí, admite. Inspeccionando con el desembarco anfibio coordinado militarmente para recuperar Revachol. Martinez was used as one of the 3 footholds in Revachol during Operation Deathblow in 08. The other 2 are off in Stella Maris and the Delta. Martinez sirvió como uno de los 3 puntos de apoyo en Revachol durante la operación Golpe Mortal en el 8. Los otros 2 están en Stella Maris y el Delta, señala al noreste. Golpe Mortal, suena sombrío. This here is Blood Ground, where coalition boots first made landfall and cleaned those rabid dogs out. Most likely, we're playing pétanque on their mangled corpses. Esto es tierra sangrienta, donde las botas de la coalición tocaron tierra firme por primera vez y barrieron los perros rabiosos, lo más probable. Dice mirando al suelo, es que estemos jugando a la pétanque, son los restos de cadáveres de sus cadáveres desmembrados. Blood ground. You got old René going there. Like he isn't hungry enough already. Tierra sangrienta, el otro sacó de la cabeza lo que faltaba, recuérdeselo, como si no fuera ya lo bastante cascarrabias. ¿La coalición? Eso explica todos los daños de guerra. Damn right, son. They laid the fire of hell on the city before they stormed it. And it worked, too. Ahorita sea, sí, hijo. Vertieron las llamas del infierno sobre esta ciudad justo antes de invadirla. ¡Y funcionó! Hay un extraño brillo en sus ojos. The rest of the city got cleaned up, but Martinez they keep as a monument. And now the Union Socialists are practically running the place. El resto de la ciudad se restauró, pero Martinez la mantienen como un monumento. Una sombra oscura recorre su cara. Ay, perdón. Y ahora los socialistas del sindicato prácticamente dirigen el lugar. Well, it's your own damn fault. You, we, the coalition, Revachol, whoever you want to blame, never finished the job. Officially, the party never surrendered.
Of course they still all influence. Bueno, fue vuestra condenada culpa, dice el hombre risueño. Vosotros, nosotros, la coalición, Rebachol, da igual a quien quieras culpar. Nadie remató la faena. Oficialmente el partido nunca se rindió. Pues claro que aún tienen influencia. You don't even begin to truly understand the players on the table, let alone the specific circumstances surrounding the... What do you think? Ni siquiera eres capaz de comprender las piezas que hay sobre la mesa, mucho menos las circunstancias específicas en torno a... Se tiene a mitad de la frase y se vuelve hacia ti. ¿Usted qué piensa? Thinking men have opinions on these things. Present one. Los pensantes tienen opiniones sobre las cosas. Presenta una. Las potencias extranjeras limpiaron nuestro desastre y ahora nos gobiernan. I'm sorry it had to be them. After 8 years of fighting those hyenas, boiling cats for food and drinking piss in the mountains. Siento que fueran ellos. Se miran las botas. Tras 8 años de conflictos contra las hienas alimentándonos a base de meados y gatos hervidos en las montañas. I would have preferred if the Right Honorable King Guillaume returned through Revachol, or even if that damn clan Frisell had risen from the grave and led us. Sadly, that was not the case. Hubiera preferido que el honorable rey Guillaume regresara a Rebachol o incluso ese maldito payaso de Frisell se hubiera levantado de la tumba para liderarnos. Lamentablemente no fue así. Instead, all that is just, holy, and beautiful in the world was wiped away, and now it's neon signs with toothpaste ads everywhere. En vez de eso, Influence peddling garbage and stupid music on the radio. En vez de eso, todo lo que es justo, sagrado y hermoso del mundo fue eliminado. Y ahora hay letreros de león con anuncios de pasta de dientes por todas partes. Influencia extranjera vendiendo basura y música estúpida en la radio. Suspira. This is just what the commies wanted. This was their plan all along. This is what they wanted to replace the role of the suzerain with. ¿Qué es exactamente un suzerano? The suzerain is the king. Has everyone forgotten already? They've forgotten already. El suzerano es el rey. Es que la han olvidado todos. Asiente lentamente y dice para sus adentros. Ya la han olvidado. It's no use talking to you. You were still in Daddy's balls when it happened. When we took our last stand against the filth and rode the cavalry straight into gunfire. Es útil discutir con usted. Cuando ocurrió todo esto aún estaba en las pelotas de papá. Cuando nosotros formamos el último bastión contra estos sucios comus. Cargamos lectores hacia los disparos. Gracias por su tiempo. No voy a discutir con él porque es... Las probabilidades son... sacar un 12. Y he desarrollado. Compresor de mierda volumétrico. Scientific news from Revachol West today, where a police officer's shit has been observed at a pressure of around 495 gigadecimals. These metallic hydrogen levels of shit togetherness were thought to exist only at the center of collapsing stars, not law officials. It remains to be seen how long the shit singularity lasts. Ajá. Compresión de mierda volumétrico. Ventajas. Se desbloquea las necesidades básicas de resistencia. Límite de resistencia aumenta hasta 4. Vale. Ok. Podríamos intentar volver a lo de la... Uy. Las monedas está hecho polvo. Ya no existe para nada. Vale. Podemos volver al patio otra vez. Si nos podemos acercar. Ahora que ha llovido. There he still is, looking right through you with his white eyes. Hombre, la mierda comprimida. Resistencia legendaria 14. Vale. Hecho. The odor comes over you. It's a spell of the mind telling you to run, and your stomach to wring itself empty.
With your hands at your sides and your eyes squinting, you stand in it. Ya aguanta, siempre cuentan más. They do after 7 days, Hemos yes. lidiado con una exposición Good. avanzada. The man before you is naked, but for a pair of underpants and enameled boots. His skin is greenish, marbled with decaying veins, and blotched by lividity. A fading web of tattoos covers his chest and shoulders. The cargo belt used to fasten him to the branch above appears industrial in strength. El hombre que se encuentra ante ti está desnudo, salvo por unos calzoncillos y un par de botas esmaltadas. Su piel es verdosa, jaspeada por venas de descomposición y teñida de lividez post-mortem. Una descolorida red de tatuajes cubre su pecho y hombros. La cinta empleada para colgarlo de la rama superior parece de calidad industrial. Vamos a inspeccionar las botas. The material appears to be ceramic. Its clean white stands in stark contrast to the decaying flesh above the knee. The man wore thick polymer socks, probably for padding. A fine array of interlocking plates covers them. Un soldado. El material parece ser cerámico, su impoluto color blanco contrasta con la carne en descomposición por encima de la rodilla. El hombre llevaba calcetines gruesos de polímero, probablemente para acolcharse. Están cubiertas por un fino conjunto de placas entrelazadas. Delicate and fragile, they feel alien to the world around you, out of place somehow. Delicadas y frágiles, ajenas al mundo que le rodea, parecen fuera de lugar. These are clearly not boots. They're armor, possibly part of a larger set. Resulta evidente que no son botas, sino parte de una armadura. Con toda probabilidad pertenecen a un conjunto completo. No son unas simples botas, a mí diría que forman parte de una armadura de la que la despojaron. Indeed. Technically speaking, these are sabatons, not boots. En efecto, con su cuaderno bajo el brazo, el teniente agacha para inspeccionar las suelas. Técnicamente son sabatones, no botas. ¿Qué clase de armadura es esta exactamente? Ceramic plate. Zirconium dioxide, most likely. This is where the make would be. Placas cerámicas, dióxido de circonio, diría yo. Aquí debería figurar el fabricante. ¿Dónde? Under the hill. Fairweather. Fairweather model T500 VE. I'm guessing that's vitreous enamel. This is advanced stuff. Pantalón, Fairweather. Gira la bota ligeramente. Fairweather modelo T500 EV. Supongo que eso significa esmalte vitrio. Es un material muy avanzado. ¿Dónde está el resto? ¿Se lo han llevado los del barrio? Piece by piece. He's been out here for 7 days. It would be odd if they didn't. Pieza por pieza. Lleva aquí 7 días. Me extrañaría que no lo hubieran hecho. We should keep a lookout for these pieces. The armor could yield information. This is one thing he might actually know. Deberíamos estar atentos a estas piezas. La armadura podría arrojar algo de información. Asiente hacia Kuno, mirándole sospechosamente. Él podría saber algo al respecto. Sería muy raro que no solamente llevara las botas. Entendido. The sabatons dangle off the man's decaying form, ageless and synthetic. El material parece fuera de lugar. It is. It's expensive. Así es caro. El teniente traza una línea con su dedo índice en la condensación de la cerámica. We've requested similar material for our tactical units for years now. The constabularies deemed it too costly. In that time, we've lost 6 men to semi-automatics. Hace años que solicitamos un material similar para nuestras unidades tácticas. La comisaría consideró el coste muy elevado. Desde entonces hemos perdido 6 hombres por armas semiautomáticas. ¿De cuánto estamos hablando? For a full set, about 4 years of wages. Por un conjunto completo, unos 4 años de salario. For the northwest region of Revachol, an officer's average yearly income is 5,500 real, unadjusted for rank. En la región noroeste de Revachol, los ingresos anuales promedio de un agente son 5.500 reales. Oh, ¿eso que mi paga anual es 5.500 reales? Not too much, yes. Sí, no es mucho.
Hace una miseria. Con razón no puedo pagarle la cuenta del hostal. It's a sorry situation, I agree. Es una situación lamentable, estoy de acuerdo. ¿Cómo es que este tipo se podría permitir un equipo tan caro? That's for us to find out. My initial report on the area suggests he was a security guard for the Harbor Company. But that's just hearsay. Esto es algo que debemos averiguar. Mi informe inicial sobre la zona sugiere que era un guardia de seguridad de la compañía portuaria. Pero son solo rumores. ¿Informe inicial? Just something I scraped together from my station. An area report on Martinez. I'm sure you did the same. Poca cosa. Seguro que algo que averigué en la comisaría. Un informe sobre la zona de Martinez. Seguro que usted hizo lo mismo. Parece muy avanzado para un guardia de seguridad. I agree. This equipment is way beyond what a guard can afford. Estoy muy de acuerdo. Este equipo está muy por encima de lo que un guardia puede permitirse. Vamos a ver si... Tiramos de la bota. This feels dangerous. Are you sure? Parece peligroso. Mejor ni lo intento. The sabatons dangle off the man's decaying form, ageless and synthetic. Retrocedemos y miramos el cadáver. The cadaver slowly twists on the cargo belt, his torso covered in tattoos, and extremities blotched pink and blue. Vamos a mirar el tatuaje. An intricate web of blue lines stretches across the torso, from the right shoulder to the solar plexus. Each time they intersect, a small white star is formed in their crossing. Hundreds of fading asterisks riddle his skin. Their concentration is highest around his heart. Una intricada led de líneas azules se extiende a través del torso. Desde el hombro derecho hasta el plexo solar, cada vez que se cruzan se forma una pequeña estrella blanca. Su piel está salpicada de cientos de asteriscos, de los cuales la mayoría se concentran en torno al corazón. His corpse is marked by stars. Su cadáver está marcado por las estrellas. ¿Con qué está marcado el mío? Alcohol and heartbreak. Alcohol y desamor. Es su mapa del cielo nocturno. A map of the stars. I do see some similarity to astronomical charts. Great Century Messinian, maybe. But this seems more particular. Customized somehow. Un mapa estelar. Se da la vuelta para tomar aire antes de inspeccionarlo más de cerca. Veo cierta similitud con las cartas astronómicas, quizás del gran siglo mesiniano, pero esto parece más particular, más personal. As if someone left out most of the night sky, filtering it through personal choice. The principle of this filter remains unknown to you. The thought dissipates, and you feel as though you were only half right. Como si hubiera alguien que ha dejado fuera la mayor parte del cielo nocturno, filtrándolo a través de una elección personal. El principio tras dicho filtro te es desconocido, el pensamiento se disipa y sientes que has dado con una verdad a medias. Aquí hay algo que se me escapa. Y a mí también. Un repetido sonido metálico impregna el aire mientras el teniente baja la cremallera de su cazadora naranja. He takes a thin piece of milled aluminium from his coat pocket and pulls it open. Sounds like a sword being unsheathed. A small lens appears. Some sort of camera. Saca una delgada placa de aluminio prensando del bolsillo. Saca una delgada placa de aluminio prensado del bolsillo de su cazadora y la desenrolla. Suena como una espada al desenvainarla. Aparece una pequeña lente, es una especie de cámara. ¿Qué es esto? A Trigger Sunshine Mini. Una Trigger Sunshine Mini. Triggered is the world's leading manufacturer of intercommunication devices, primarily projectors. The camera before you looks familiar somehow. Trigger es el fabricante mundial de dispositivos de intercomunicación, proyectores, principalmente. La cámara que tienes delante por alguna razón te resulta familiar. Shit, Kuno! What the fuck is that? ¡Joder, Kuno! ¿Qué coño es eso? An instant color camera. Una cámara instantánea color. Saca dos ampollas con tapón metálico y las coloca en su sitio en un lateral del aparato. Hay una fina ranura brillante. I have only 2 ampoules, so nobody move. I don't want to waste one. Solo tengo 2 ampollas, así que todos quietos, no quiero desperdiciar una. Apunto con la cámara al cadáver y mira a través de ella. Ajusta la lente y entonces... A sound, a shrill flash, followed by the breaking of a small ampoule of glass. You see streams of color pour onto the thick, glossy piece of paper, rolling out. Sonido, un destello cegador.
La rotura de una pequeña ampolla de vidrio. Ves chorros de color recorrer el papel grueso y brillante que emerge de la cámara. In case we need it. Puede que nos venga bien, dice el teniente mientras lo sacude para dejar que se seque con el viento frío. Y en este, una copia perfecta y a color del pecho tatuado del muerto. Cacharro flipante. Yes, it is pretty cool, isn't it? Sí, cierra la cámara y se la guarda en el cinturón. ¿A qué es la leche? Y qué poco... ¿Para qué queremos la foto? It contains insight to the victim's person. By his build, I'd say this was a man of physical violence. The story he wanted his body to tell was important to him. It is his letter. To us. Someone should decipher it. We'll need to show it around. Contiene información sobre la personalidad de la víctima. Por su constitución diría que era un hombre dado a la brutalidad física. Quería que su cuerpo contara una historia. En su carta para nosotros. Es su carta para nosotros. Alguien debería descifrarla. Tendremos que enseñarla por ahí. Puedo quedármela. Querría echarle un vistazo más tarde si no lo ha muerto. Sure. Just don't lose it. Sí, pero no la pierda. Te entrega el papel fotográfico enrollado. No es mucho más grande que un paquete de cigarrillos. The glassy-eyed corpse looks by, his mouth mute and his skin as colorful as the chemical rainbow on the photo paper, teeming with opportunistic organisms. El cadáver de ojos vidriosos mira al infinito, con la boca muda y la piel tan colorida como el arcoíris químico del papel fotográfico. En conjunto son organismos oportunistas. You've acquired an interactable item. Investigate this item further by going to the Interact tab in your inventory. Vale, esto podremos interactuar con la foto más tarde. Mencionar la cinta. The hangman's knot is pulled tight by the weight of the corpse below. Yellow, hard-edged polyester cuts into his neck. Above, a sliding buckle ties the belt to the branch. El nudo está muy tenso debido al peso del cadáver. El duro poliéster amarillo se hunde en la carne del cuello. Arriba, una villa mantiene la cinta ajustada a la rama. This is a steel-reinforced cargo lashing belt. Big brother of the regular cargo belt. It's used for tying cargo under six-rotor airships. Es una cinta de amarre de carga reforzada por acero. La hermana mayor de la cinta de carga regular. Se usa para atar carga bajo las aeronaves de 6 rotores. No me preguntes cómo lo sé, pero esto es una cinta de amarre para transporte aéreo. Airlifting. I thought it was used on lorries for strapping cargo to them. Pensé que se trataba de camiones para amarrar la carga. Esta parece reforzada para transporte aéreo, o eso dice mi cerebro. The local harbor uses 6 rotors to shuffle containers around. I get the sense they use whatever was on hand, without paying much attention to not incriminating themselves. En el puerto local usan aeronaves de 6 rotores para mover los contenedores. Tengo la sensación de que usaron lo que había a mano, sin prestar mucha atención a lo que no incriminarse. Damos por hecho que fueron trabajadores portuarios. I'm still approaching this as a lynching, yes. Motivated by the ongoing strike. You? Esto pudo ser una especie de linchamiento, sí, motivado por la huelga en curso. Cortésmente levantó una ceja. ¿Y bien? Tiene sentido, es creíblemente mundano. 70% of the cases I get are just filling in the blanks on the initial report. This belt worries me. El 70% de los casos que recibo son solo rellenar huecos en el informe policial. Se tapa la nariz. Esta cinta me preocupa. Si se querían que se quedara ahí arriba, sí. La cinta está reforzada con cables de acero. I was afraid it would be. Thin steel wiring, parallel strands. This makes getting him down more problematic than I had. Eso temía. Se hace para inspeccionar el acero y los paralelos. Descolgarlos será una tarea más complicada de lo que esperaba. ¿Cómo lo harían para subirlo? A noose is one of those things that's easier to use one way around. Una soga es una de esas cosas que es más fácil de poner que de quitar. Señala la villa que ajusta la cinta a la rama superior. ¿Subirían por la escalera para niños? Señalar al árbol. That ladder can't carry a grown man. I didn't see any splintering either, did you? I think they lassoed the branch, then pulled on the belt to close the buckle. No soportaría el peso de un hombre adulto. Tampoco hemos visto restos de astillas, ¿no? Creo que la arrojaron alrededor de la rama y luego tiraron con fuerza de la cinta para cerrar la villa. Imita el movimiento. Could be.
The shape of the branch supports the theory. Podría ser. La forma de la rama apoya la teoría. Retroceder y observar el cadáver. The cadaver hangs from the cargo belt, limbs limp and torso covered in tattoos. Mirarlo a los ojos. His eyes are milky white and blind to the world, protruding comically from their sockets. There is no one home, just subaquatic terrors there. Sus ojos son blancos como la leche, ciegos al mundo, sobresalen cómicamente de sus cuencas. No hay nadie en casa, tan solo terrores subacuáticos. Dark brown hair grows on his head. His face is ready to explode from the organic processes inside. The death's head grin has passed. What remains is an unrecognizable mess. El pelo castaño oscuro cubre la cabeza. Su cara está a punto de estallar por los procesos orgánicos del interior. La sonrisa que hubo ha pasado por la muerte. Lo que queda es una masa irreconocible. A ver. Esto lo tendríamos en igualada. A ver. ¿Podemos subir? Subir de nivel. ¿Esto qué sería? Mundo interior normal 11. Tengo mundo interior 4. ¿Cuánto me costaría mundo interior? Oh, mundo interior lo tengo muy alto. Spirit de Corps. Oh, he subido su gestión. Mierda, deshacer. ¿Cuántos puntos tengo? Funciona esto de las subidas. Soñadores, visionarios e investigadores de lo sobrenatural. Creo que tal y como lo tenemos, yo creo que está bien, ya. Dime, hombre muerto, ¿quién eres? Uno que se ha ido. ¿Dónde te has ido? Into the wild pale yonder. A la palidez salvaje del más allá. ¿Dónde está esto? In the past. Way out in the west. En el pasado, muy al oeste. ¿Quién eres? Veo que te has ido, pero ¿quién eres? I'm a joke. Look at me. Soy un chiste, mírame. Ahora sí que lo eres, pero ¿quién eras cuando estabas vivo? A killer. A motherfucker. And a killer. Un asesino, un hijo de puta y un asesino. Tengo que hacerte otra pregunta. Go ahead, Cobo. ¿Qué te ha pasado? What do you mean? ¿Qué quieres decir? Pues que estoy hablando contigo. It's the power of your... El líquido negro y espumoso. Es el poder de tú. El líquido negro y espumoso empieza a burbujear de sus labios. Imagination. Imaginación. Go ahead. Ask me more questions. Adelante. You fucking love questions. Adelante, hazme las preguntas. Te encantan las putas preguntas. ¿Por qué me encantan tanto las preguntas? Because you're a copperoonie. Look at all of them go. Do you want more questions? Porque eres un madrini. Mira cómo las disparas. ¿Deseas más preguntas? Sí, dame preguntas. Here you go, you loony. Aquí tienes, lunático. ¿Por qué siento que he olvidado algo terrible? Because you have. Porque así es. ¿Me llamo lunático? Te odio, apestas y aburres. Do I remind you of someone? ¿Te recuerdo a alguien? A child born with Muller's disease, harlequinism, grown up miraculously. Niño nacido con la enfermedad de Moller, con tirosis arlequín, salió adelante de milagro. Un bebé afectado por la ictiosis arlequín. Bien esquivado, Maderini. Pelini. Ya basta.
Come back later, cuerpo. Amuse yourself with my frank manners and my memento mori features. If possible, also, see me in your dreams. Puedes volver a contemplar esta cara cuando quieras. Diviértete con mis rasgos de arlequín. Hazme tus preguntas, refréscate la memoria, forma asociaciones, recuerda tu mortalidad. Boca di lupo. De cerrar los ojos y dar un paso atrás. Bueno, ¿cómo lo bajamos? Are you sure we finished the preliminary examination of the cadaver? We might miss some of these things once he's done. Se detiene a pensar y revisa sus notas. Vamos a echar otro vistazo. The cadaver slowly twists on the cargo belt, his torso covered in tattoos, and extremities blotched pink and blue. De cerrar los ojos y dar un paso atrás. As you narrow your eyes, the monster before you blurs into a violent mess of green and pink. A medida que te cierras los ojos, el monstruo que tienes ante ti se desdibuja en una violenta masa verde y rosa. This is a trick. You've done it before. Pink is where the blood settled in the first hours post-mortem. You can use it to see if the corpse has been tampered with. Does his position at the time of death match the discoloration? Es un truco, lo has hecho antes. El rosa es donde la sangre se sentó en las primeras horas post-mortem. Puedes usarlo para ver si han manipulado el cadáver. ¿Coincide la decoloración y su postura con el momento de la muerte? Only the lower extremities are pink with a dash of blue. His fatted hands, thighs, and his neck, just above the noose. The rest of the corpse appears dark green in the cold spring air. Solo las extremidades inferiores son de color rosa, salpicadas por un toque de azul, las manos hinchadas, los muslos y el cuello justo por encima de la soga. El resto del cuerpo muestra un color verde oscuro, expuesto al frío aire primaveral. Su cara y sus manos están rosados, los muslos también. I see it. His neck too. The lividity goes right up his chin. We have good, well-pronounced discoloration here. Lo veo, se ajusta las gafas. Su cuello también, la debilidad sube hasta la barbilla. Aquí tenemos una buena y bien proporcionada decoloración. Relajar la vista. The monster comes back into focus, an explosion of color, coursing with dark marbled veins. His stomach appears pregnant with something. Black liquid streams down his thigh and onto his boot. El monstruo vuelve a enfocarse. Una explosión de colores recorre las venas de mármol. Oscuro. Su estómago parece preñado de algo. Un líquido negro recorre su muslo hasta la bota. So, what do you think? Creo que está muerto. Creo que hay algo que sale de él. A pool of blood and feces has eaten into the frozen mud below the man's feet. Purge liquid is dripping into it, drop by drop. Un charco de sangre y heces se ha hecho hueco en el barro congelado bajo los pies del hombre. Sigue llenándose gota a gota del líquido rezumante. The victim appears to have contained no more than half a kilogram of digestion at the time of death. La víctima parece no haber contenido más de medio kilogramo de digestión en el momento de la muerte. The fuck he's saying? ¿Qué coño dice? Talking about shit. Los maderos están hablando de mierdas. Hemos tenido suerte. Did we? I don't feel lucky. No me siento afortunado. ¿Le dieron una paliza a ver los moratones? I do. Most of them are post-mortem. Maybe even all of them. The delinquents have made our jobs harder with their little sport. Sí, la mayoría son post-mortem. Puede que todos. Los delincuentes nos lo han puesto más difícil con su pasatiempo. Stop talking in riddles, coinslot. Así hablas más raro, claro, caraculo. It means you fucked him up good, Kuno. Fucked him up brutal like. Dice que la ha jodido bien, Kuno. En plan brutal. Creo que estuve de pie después de morir. Sus manos y pies y cuello están descoloridos. Agreed. Especially on the neck. The belt acted like a tourniquet, keeping the blood in his head. The hypostasis supports her hanging. Sin duda, especialmente en el cuello de la cinta, actuó como un torniquete y mantuvo la sangre en la cabeza. La hipostasis apuntala a la teoría del ahorcamiento. Sí, tiene toda la pinta de un linchamiento. Everything here seems to corroborate that assumption.
but we should still get him down before assigning a probable cause of death. Bueno, así deberíamos bajarlo antes de asignar una causa probable de muerte. Vale. Retroceder y coger aire. But there is no breath to catch. Only the cadaver filling the air. Vamos a ver las botas. The hangman's knot. No. This is a steel reinforced. Vale, esto ya lo sabía. I thought it was used on lorries. For the local harbor uses 6 rotors to shuffle containers. The cadaver hangs from the Vamos a las belt. botas. The material appears delicate and fragile. These are clearly not boots. They're armor. Indeed. Ceramic plate. Vale, esto lo tenemos de antes. Fair weather model T500 VE. I'm guessing that's vitreous enamel. Tirar de la bota. This feels dangerous. Are you sure? Creo que me podría hacer daño. Agarra la bota, venga. A medida que tiras, un siniestro cogido cobra vida arriba. Te mira con la bota debajo del brazo. Le va a cortar la cabeza. Brutal. Soltar la bota. Sí, porque le voy a decapitar. No sé por qué están tan en la mierda. Officer, if I may ask, what were you trying to achieve by putting on the deceased foot? Bueno. The cadaver slowly twists. Vale, nos vamos. His torso. Lonesome, long way home. Here we go. Home awaits. Walk past Station 41 and through the market, past the Boogie Street spearhead to the other side of the lake, the frozen eye at the center of the district. Then, past the video rental store on the corner. There, at the end of a street lined with pine trees, a small house no larger than a matchbox. 11 Voyager Road. You no longer live there. Those times are gone. And so are those people. Why did you come here? Why are you still here? And where's the dealer? You have to get back to work. That's all you have now. ¿Qué ventajas me da esto, por cierto? Nivel de predicción aumenta hasta 5. El espíritu logra +1 de psi. Bueno, pues el loto blanco, seguimos con esto. Vale, pues volvemos. The man before you is naked. Hemos terminado con el examen preliminar. Bajemos los de aquí. The steel reinforced belt presents a unique challenge. I brought chain cutters, but I don't see a good angle of approach to the belt. Bueno, la cinta reforzada de acero presenta un desafío único. Le traje un cortapernos, pero no veo un buen ángulo desde el que operar. He doesn't actually think the challenge is unique. He thinks it's frustrating, annoying, and harder than he thought. En realidad no cree que el desafío tenga nada de único. Cree que es frustrante, molesto y más difícil de lo que pensaba. The cadaver is a good 1.2 meters up. Neither one of us can reach the belt without assistance. And even if we do, there's the question of cutting the airship strength material. Está como a 1,2 metros de altura. Ninguno de los dos llega a la cinta, y aunque llegáramos, aún no sabemos cómo cortar el material, especialmente reforzado para vehículos aéreos. Podríamos cortar la rama. Climb up there and saw the branch? ¿Subimos y cortamos la rama? Sí, parece peligroso. There has to be a less risky way, with less falling down of trees. Sí, tiene que haber una forma menos arriesgada con menos riesgo de accidente arbóreo. Quizás podríamos bajarlo de un disparo. ¡Ya! ¡Pum, pum! ¡Cerdos! ¡Podadle la puta sesera! No parece afectado. ¿Cómo? Donde la hebilla suelta
La cuerda de la rama. Ese es un buen lugar para apuntar. Ahí, la hebilla. Afianza la cinta entera. Where? Ah, yes, I see. If the shot hits that, there might be a chance to release the belt. ¿Dónde? Ah, sí, ya veo. Si el disparo da en el blanco, cabe la posibilidad de que la cinta se suelte. Yeah, now we're talking. Entertain a Kuno with some shit. Ah, sí, ahora nos entendemos. Entretener al Kuno, por favor. They'll miss. The pigs will miss Kuno. Seguro que fallan. Van a fallar, Kuno. Dispare, teniente. ¿Qué puede salir mal? Podría volarle la cabeza. Venga, dispara. Yeah, take the shot. No se dispara, que Kuno quiere ver esa mierda. Silence. With his elbow sharp, the lieutenant unzips his jacket. Hace el silencio con los ojos de punta. Con los codos en punta, el teniente baja la cremallera de la cazadora. And produces a lightweight firearm. Saca un arma de fuego ligera. In the barrel, separates the scouring stick and gives the cartridge 5 tucks. Le da un arma de saca un arma de fuego ligera. Introduce un cartucho de papel en el cañón. Separa la varilla y da 5 toques al cartucho. Shot de avancarga. ¿Me estás contando? That's a Kiel A9090 Armistice, mass-produced muzzleloader, ascetic, frugal, one of the most common firearms in the world. Es un arma de avancarga Kiel A990 Armistice, fabricada en serie, ascética, frugal, una de las armas de fuego más comunes. ¿Avancarga? ¿Pero que estamos en el siglo XVII? He then steps back and assumes the fellow's desk position, taking aim. The corner of his eye twitches. His finger is on the trigger. Luego da un paso atrás y se coloca en posición falostés. Apuntando al cadáver, le tiembla el rabillo del ojo. El rabillo del ojo, con el dedo en el gatillo. Con calma, socio. El media baja. The kid's voice is drowned in a shrill blast that echoes off the walls of the surrounding tenements. A cloud of smoke slowly parts in the air. La voz de la niña se haga una estruendosa explosión que resuena en las paredes de los... resuena en las paredes de los bloques circundantes. Una nube de humo se disuelve lentamente en el aire mientras el teniente retrocede y dice para sí. Maldición. Es un normal, buca, gilipollas. Kuno could have hit it easy, but then Kuno's not fucking handicapped, is he? Kuno lo habría acertado, pero claro, no es un puto discapacitado. No pasa nada, hombre. Kuno's sorry too. Kuno feels sorry for the Pinoclad. Kuno también lo siente. A Kuno le da cosica el cegarruto. The lieutenant doesn't say a word, just looks at the gun in his hand. ¿Y si vuelves a probar? No, we are lucky as it is. We didn't break anything, and the victim remains uncompromised. No, es bastante suerte hemos tenido. No hemos roto nada y la víctima sigue intacta. Mira alrededor de las ventanas y queda en el patio. Any more mistakes could put us in an unfortunate position with the locals. We have eyes on us. I didn't do us any favors with that. Otro error podría dejarnos mal de cara a los vecinos. Nos están observando. Eso no nos ha hecho ningún favor. ¿Y ahora qué? I have to say, it's beginning to look unlikely we can get him down without assistance. ¿Me prestas el arma? Quiero intentarlo. It's bad as it is. Us shooting firearms like punks. Ya está mal de por sí que estemos disparando armas como macarras. Se detiene y luego se encoge de hombros y procede a cargar la pistoleta. Go ahead. Adelante. No se lo impediré, pero no la pierda. La pieza brilla en su mano extendida. ¡Solo tienen un arma! This is the sorriest pair of pigs Kuno's ever seen. Son los cerdos más pardillos que Kuno haya visto. Eso, coge la puto vaina polka. Cógele y pégate un tiro en los morros. Sentir el peso del arma. The cold piece of bakelite and gunmetal is surprisingly light. Your fingers fit right through the guard, instinctively resting on the trigger. Descansando instintivamente sobre el gatillo. ¿A qué coño esperas, Kuno? Dile que se pegue un tiro en los morros. The buckle comes into focus in your sights. You stand with your feet planted firmly in the ground and your left hand supporting your gun arm. Eso que es la mano en la que tienes la pistola con la otra. Vamos a ver si podemos mirar. Motricidad, coordinación, ojo mano. Vaya a subírmela. Vale. Solo por acaso. Continuar. Why don't
you just shoot yourself in your Es mouth? muy baja. Uf. At least you won't miss. Desafiante. O sea que esto hay que sacar un 9 al menos. Uf. De 100 puntos de habilidad. ¡Qué mierda! Deshacer. Igualada. 42%. Sigue sin gustar. No lo puedo subir más. Así que... esa. ¿Por qué no te revienta los morros? Una columna de humo sale del cañón. Tu mano se retuerce en el retroceso. Los oídos todavía zumbando. Bajas el arma para ver qué ha pasado. But hit the corpse straight in the chest. Bits of ribcage protrude from the skin. No blood, only a murky sludge dripping down his belly. The sudden stink makes your eyes water. No le has dado a la cinta, pero le has dado al cadáver en el pecho de la piel. Suele ser en algunos trozos de caja torácica. No hay sangre, es un lodo turbio goteando de su barriga. El repetir hedor que hace que te lloren los ojos. Oh my God, he's gonna fucking cry. I knew it. Lo sabía. ¡Qué muku! Ask for another shot. You'll get it with the next one. The goddamn light reflected off some window. Surely. Clonación ojo mano. ¿Puedes que regalarla, por favor? Necesito otro disparo. The cadaver is already compromised bad enough. We don't have to make it worse. El cadáver está bastante comprometido. Es mejor no empeorarlo. It came out wrong. You made it sound like you're some sort of roulette addict looking for a fix. Ask again. More controlled. Es controlado esta vez, por favor, Kim. There is silence. Hay un silencio. Victupa wants to fuck up again bad. Se muere por volver a cagarla. Muku, Viupa. Esta arma no está bien, teniente. No hace nada más que fallar. The armistice is sufficiently precise, officer. Especially at close range. Te quita su arma y la infunda. It's not the gun's fault you can't shoot. It's your pig hands. Hago la mierda de la pistola. La culpa es de tus manazas de cerdo. Pigs don't have hands. They have like fucking hooves or something. Cerdos no tienen manos, tienen como putas pezuñas o algo así. Kuno has hands. No tiene Kuno manos. can shoot that Uno shit puede down darle esa for you. mierda. Dice que, joder, no. No seas ridículo. Todo lo que... No seas ridículo. No te vamos a dar el arma, chico. No, Kuno. Si yo no puedo darle, nadie puede. Cop's bitter because he fucked that corpse up, Kuno. What a fucking El good pillar. polis está marcado porque le han cargado el muerto. Porque se han cargado al muerto, Kuno. Qué puto quilpelo. We still need to get him down somehow. Todavía tenemos que bajarlo de alguna manera. Ahora su tono parece cansado. El dolor le hace dejarse del cadáver. ¿Pero cómo? The bad way. The way I didn't want us to. By asking the harbor for help. They have the tools and the men. If they put him up there, they can take him down too. Relación mala, la que no quería recurrir. Pidiendo ayuda al puerto. Tienen herramientas y hombres. Si lo pusieron ahí arriba también pueden bajarlo. ¿Pero no será peligroso? To ask the suspects for help with the victim's body. Pedir ayuda a los To be sospechosos indebted con el to cuerpo de la Walter. víctima. Ponernos en deuda Very con much, Everclear. yes. Mucho. Which is why I would have preferred us Por eso to habría handle preferido this que nos ourselves. encargamos de todo nosotros mismos. Clearly we can't. Está claro que no podemos. Suck my dick, bitches. ¡Chupadme la polla, perras! ¿Quién es Everclear? The leader of the union. A dangerous and corrupt man, from what I hear. You don't want to owe him much. Líder del sindicato, un hombre peligroso y corrupto. Por lo que he oído, no queremos deberle nada. Yeah? Don't go being someone else's bitches. You're Kuno's bitches. Sí, no vayas a haceros las perras de otros, sois las perras de Kuno. ¿Cómo entramos en el puerto? From the gates, by negotiating or fighting. I'm unenthusiastic about fighting. Or we can try to find some secret third path. It's unlikely though. Por las puertas, negociando o peleando. No me entusiasma la pelea. Miras alrededor. Podemos intentar encontrar un tercer camino secreto, aunque es poco probable. To the gates. Let's negotiate. A las puertas, a negociar. Ah, por ello entonces. Pues nos ha ido como el culete. Fuck does Kuno care? No, que yo me entere. ¿Quién es Kuno? Kuno's Kuno, pig?
El chico apunta al pecho con los 2 pulgares. It's always Kuno, never I. Clearly the kid's using the third-person perspective as a shield. Siempre dice Kuno, nunca yo. Es evidente que este crío utiliza una perspectiva en tercera persona para protegerse. Entendido, tengo otra pregunta. He hablado con la jardinera, me ha dicho que no te haga caso. Pig, do you have any idea how fucking stupid that sounds? Cerdo, tú te escuchas cuando hablas, pareces retrasado. Kuno's cruising his bitch on the town, and the bitch comes back griefing to the Kuno. What is up with that? Kuno deja que su perra hume por la ciudad y la perra vuelve lloriqueando a Kuno. ¿Algún problema? No le está... Cúrate. Uf. Moral crítica. Un cabrón se ha cagado encima. Hostia puta, ¿qué me estás contando? Despair creeps into you, getting fat on your weakness. Whatever noble intentions you once had as a police officer. La desesperación se cierne sobre ti, cebándote en debilidad. Una a una devora todas las intenciones nobles que alguna vez tuvieras como agente de policía. You're still coming up with sentences. That's a step up from total annihilation, right? Todavía se te ocurren frases. Eso es estar un paso más cerca de la aniquilación total, ¿verdad? Ya, a todos me importa una mierda. Que los cadáveres cuelguen de los árboles. A tomar por culo, lo dejo, que te joda. Desperdicio mi vida protegiendo personas. Somos policías y ni siquiera les gustamos. Yes, it can be difficult to be on the receiving end of so much distrust and outright hatred. Y debe ser objetivo de tanto odio y desconfianza poder hacerse un poco cuesta arriba. Responde con una media sonrisa triste. Nothing you can say would make you feel any better. Ya nada lo que te digas te hará sentir mejor. Cop gives up the detective genre for social realism. Another police officer resigned from the RCM following a nervous breakdown. He now lives under a bridge, drinking and occasionally throwing excrement at passers-by. ¿Hemos terminado? Shouting, I never loved that woman. When asked to comment, former colleagues objected to the theory that his psychological disintegration was precipitated by his wife leaving him. It's because the Furrows lost that match, said Captain Ptolemy Price, once the man's superior officer. It's because he couldn't get a big gun from acquisitions, and anyway, police work really burns you out after a while, Satellite Officer Jean-Vic Mayer, the deranged former cop's partner, commented. Sergeant Mac Torson, another former colleague, did not propose any theories, merely saying, whatever happened to him wasn't about birds. He got fucked, that's all. Se fue la olla, punto. Oh, espérate, carga partida. Vamos a cargar. Hostia, vamos a tener que volver a hacerlo todo desde el principio. No. Espérate, tiene que haber alguna partida más pronto. Quick save. Hostia, 18:37. ¡De hace una hora! Desde hace una hora. Espérate, lo podemos hacer sin hacer tanta cosita. Vamos al... Hey. Mira a tu alrededor. Oye, hey, ¿qué? You, yes, you. Word on the street is you're ready to start building. Sí, dice la mala lengua que planeas reinstaurar el comunismo. ¿Reinstaurar? Yes, you're ready to start building communism again. You've built it before. They've built it before. Hasn't really worked out yet. But neither has love. Should we just... O sea, un niño me ha podido. Vale, ya lo has hecho antes. Y ellos también. No es que haya salido precisamente bien, pero tampoco el amor. Y por eso no dejamos hacerlo. El amor me ha ido de fábula. Soy un Don Juan. Good. We need tender men like you building gargantuan communism. Word on the street is it's going to be 10,000 times larger than any communism previously attempted by human beings. Bien, hace falta hombres sensibles como tú para que ayuden a implantar un comunismo titánico. Dicen las malas lenguas que va a ser 10.000 veces mejor que cualquier otro intento de comunismo fundado por el hombre. ¿Es eso cierto? ¿Las malas lenguas? You keep saying things like, down with the bourgeoisie, eat the rich, sodomize the landowners, impale all people who have more than 25 real in their pocket, literally murder all human beings regardless of their political beliefs. That kind of stuff.
No dejas de proclamar cosas como abajo la burguesía, comerse al rico, sodomizar a los terratenientes, empalar a todo aquel que tenga más de 25 reales en el bolsillo, asesinar sin miramientos a todo el que se ponga por delante, sin importar sus ideales políticos y cosas y otras cuestiones por el estilo. Es posible que haya soltado alguna cosilla de izquierdas, pero desde luego ninguna de esas. Oh yes, the mask of ambivalence. Allá, la máscara de ambivalencia, no lo niegues. Estás a punto de arrancarle y revelar el monstruoso cordero de 7 ojos del comunismo global que devorará y masticará a la humanidad. Everyone can see that. So tell me, do you have any questions before we fire up the big communism builder? Or do we get right down to it? Unas preguntas antes. Todo el mundo puede verlo, así que dime, ¿alguna pregunta antes de poner en marcha al gran constructor del comunismo o todos nos ponemos al lío? Arremangate y empezar a fundar el comunismo. Oh yeah. Get the firing squads and the animal. Preparad los carros y los pelotones de fusilamiento. Espera, ¿qué? ¿Pelotones de fusilamiento? Eso no lo habían mencionado. Too late to back out now. You can't. No se puede hacer tortillas sin romper algunos millones de huevos. Venga. Arremangarte más y respirar el aire pristino. Socioeconomía mazoviana. Parece una reacción. No lo voy a hacer ahora. Pero vamos a investigar primero esto. There he still is, looking right. No, tenemos que esperar a Bartalmeire. Nos tiene que mejorar primero el tema. Vale, sigue una putada, ¿eh? Vamos a intentar a ver si podemos hacer lo de los tíos estos. Ya que lo habíamos hecho. Life. I'll be with. Have you no shame? Honey, you are. I'm trying to. These manly men are playing balls. This is that's the spirit. Don't even waste your breath asking about the game. Venga, lo hacemos otra vez. Know anyway. They're way past their prime. Esto lo hacemos rápido. You are immediately God. This is right. You feel los alrededores. Ruffles your hair as you stand there. Feet firm. Sentir la bola. The cold metal ball is surprising. Already your muscles are adjusting to the weight. The nervous system calibrating. Until you and the ball have merged. Nos fusionamos, soy el hombre bola. Entity. The man. Última introspección, ¿quién soy? An embodiment of pure motion. De la locomotora afinada y funcionamiento con máxima eficiencia. Would still say you're a cop, but I guess we're beyond that now. Vale. Vale, inercia no se puede continuar. Vale, lo tiras fuera siempre. Del de mierda, vale. Tríceps derecho, ¿no? I don't care if you are a cop. You do not just ruin someone's game. Lo siento. Vandalized our game, son. Lo siento, así. Petang, ya entiendo. No, no, you take it easy. Of course, there's arm done. You orange slug. Hay que hacer la tarea. It's okay. The lieutenant, it's your refusal to take responsibility I don't like. El hombre de los lugareños. He doesn't know about the crime. Your time is better spent discussing politics. If I knew, I would. 'Tis true, sire. He knows nothing. Veo que están jugando en un cráter. Yes. Why what? Because that's what happens when communists hijack your country. Execute your supreme. Dale, estas son las mismas conversaciones con las que nos hemos puesto antes. A bit more complicated than that. Y han elegido un lugar alejado de la gente de los edificios. Desembarcadero, vale. Blood ground. You got old René. Damn right, son. The rest of the city. Well, you don't even. Thinking men have opinions. I'm sorry, I would. Instead, this is just what the commies wanted. ¿Quién era el tal Fristel? This was the plan. All damn Fristel. El rey. It was the king we couldn't protect.
The suzerain is the king. It's no use talking to you. You were still in Daddy's balls when it Por su happened. tiempo. Volumetric shit. Compresión de mierda volumétrico. Vale, ya lo tenemos desarrollado. Perfecto. Bizarre. Perfecto, ya está. Ahora nos podemos acercar a la historia esta. Es un poco mierda que tengamos que hacerlo. Pero bueno. Pero bueno, ya podemos volver a investigar el cadáver. Y ya podemos hacer cosillas. There he still is, looking right. As Ya you está, breathe hecho. in, the odor comes over you. The man before you is naked. The Presionar las material botas. appears to be so delicate. These are clearly not boots. Indeed. Ceramic plate. Under the heel. Fair weather. Piece by piece. We should keep a lookout for these species. The armor could yield in... The sabatons dangle off the man's decayed. Material parece fuera de lugar. We've requested for a full set. For the northwest region of... Not too much, yes. It's a sorry situation, I agree. ¿Cómo se podría permitir For un... us to find out. Just something I scraped together from my station. I agree. This equipment is way beyond what... The cadaver slowly Vamos twists. a mirar la The cinta. hangman's knot is pulled tight. This is a steel Airlifting. I thought it was you. The local harbor uses 6 rotors to shuffle containers around. I'm still approaching this as a lynching. 70% of the cases I get are just filling in the blanks on the initial report. Bien, para subirlo. That ladder can't carry a... Could be. The shape of the branch supports the theory. I was afraid it would be. The cadaver hangs Los from an tatuajes. intricate web. His corpse is marked by alcohol and heartbreak. Un patrón nacional, quizá. Of no nation that I know of. If anything, I agree. He takes Vale, ¿qué es Let you get esto? sunshine. Es la foto. An instant color cam. I have only 2 ampoules, so nobody move. I don't Ahora la want to waste foto. a sound, a shrill flash, followed by the breaking of a small... in case we need it. Yes, it is pretty cool, isn't it? Para que It veamos la contains foto. insight to the victim's person. By his build, I'd say this was a man of physical violence. Sure. The glassy-eyed... You've acquired an interactable item. Investigate. Vamos a dar un paso atrás. As you narrow your eye, this is a trick. Only the lower extremities up. I see it. The monster comes... So, what do you think? Sus manos y pies y cuello están descoloridos. Especially on the neck. Everything here seems to corroborate that assumption. But we should Luego still... que sale de él. The victim appears... The fuck he said? Talking about shit. Maybe. No quiero detenerse en eso demasiado tiempo. Ve los moratones. Vale, retroceder. But there Retroceder. is no breath to catch. Bueno, irme. Only Vale. Ahora grabamos. Ay, mira, me sale otra cosa. lonesome. Avis solitario de mi way casa. home. Vale. Vale, vamos a hacer la socioeconomía lucoviana, luto blanco. Y la socioeconomía micoviana. Hostia, espérate. Punto de habilidad para desbloquear. Nah. Vamos a ver. Uy, que esto de las ideas se ve que se tienen que desbloquear. Pues mira, sí. Vamos a desbloquear. A ver qué me da. El luto blanco. Luto de economía mazoviana.
man before you is Míralo los naked. ojos. His eyes, dark brown hair grows on his head. I'm gone. Into the past. I'm a joke. Look at me. A killer. Go ahead. What do you... It's the power you met. Go ahead. Ask me more. Because you're a... Here you go, you loony. Because you... Fuck no. No, no me llamo lunático. Tengo pinta de llamarme lunático. Por supuesto que no, me llamo Rafael Ambrosis Cousteau. Listen to yourself. You're not a Raphael anything. You're probably just Harry or something. Eso That's es. right. Te estás oyendo, no eres un Rafael. Debe ser un Harry o algo así. Eso es Harry. Últimamente me han llamado Harry con bastante frecuencia. You might be onto something there. Te odio, apestas y aburres. Do I remind you ¿Te of recuerdo a alguien? A child born with Muller's disease. No he afectado con la tirosis de Arlequín. You sure I got out of that one? Ya basta. Come back later, Corpo. Me voy. Vale, ahora vamos a hacerlo de bajar. The man before you. Bueno, ¿cómo lo bajamos? Are you sure we finished the preliminary examination of the cadaver? We might... Proceder. The steel reinforced belt presents a unique challenge. He doesn't actually. The cadaver is a good 1.2 meters up. Neither one of us can reach the belt without assistance. And even if we do, there's the question of Quizás cutting podríamos the bajarlo de un edge. disparo. How? Dispara. Señala la cinta. It absolutely will not, officer. Yeah. They'll miss. The pigs will miss, Kuno. What else can we do? He breathes out. Oh yeah, do this shit. Fuck it up. Vale. Dispare, teniente, que puede salir I mal. blow his head. Yeah. Silence. And produces a lightweight firearm. He drops a paper cartridge in the barrel, separates the scouring stick, and gives the cartridge 5 tucks. That's a keel aim. He then steps back and assumes the fellow's desk position, taking aim. Dispara con calma. The kid's voice is drowned in a shrill blast that echoes off the... God damn it. Kuno could have hit it easy, but then Kuno's not Pasa fucking nada, hombre. handicapped. Kuno said... The lieutenant doesn't say a word, just looks Si at vuelves the... a probar, No, we are... Any more mistakes could put us in an unfortunate... I have to say, it's beginning to ¿Puedo look intentarlo? unlikely. It's bad as it... Go ahead. This is the... Yeah, take it, you fucking banana poika. Take it and shoot yourself in the mouth. The cold piece of... The fuck are you waiting for, Kuno? Tell him to shoot himself in the mouth. vamos a ver. ¿Tengo alguna cosilla con la que pueda interactuar? Coordinación ojo-mano. Vale, no le puedo subir mucho más, así que... Apuntar a la cinta. The buckle comes into Why don't you just shoot yourself in your Baja. fucking mouth? At least you won't miss. Cerrar el ojo izquierdo. Your field of view La now. vez es estrecha, la rama se mueve con lentitud poniéndose totalmente bidimensional. La villa ventálica chilla, atrapando la luz del mediodía mientras el cadáver se balancea levemente colgado de la cinta. Look, he's crying. You gonna cry now, fucking faggoty? Chitón. Or what? You gonna fuck me? You wanna fuck me, pig? Is that what this is about? ¿Y ahora qué? ¿Me vas a follar? ¿Quieres follarme, cerdo? ¿Es eso? Vamos a apretar el gatillo. Pues lo hemos hecho. The buckle explodes into tiny pieces, coming loose with a whir. La villa está ahí en pequeños pedazos y se suelta con un bufido metálico. With your hand numb from the recoil, you look at the body slump down. For a moment, the man appears to kneel in front of you. Con la mano entumecida por el retroceso ves el cuerpo desplomarse. Por un momento el hombre parece arrodillarse frente a ti. Looking straight at you, helpless. Mirándote fijamente, indefenso, atrapado en sí mismo. ¿Quién te ha matado? El comunismo.
It takes a millisecond for the association to flash within your cortex. You have no idea where it's coming from. Only that it's right. La asociación tarda un milisegundo en destellar en tu corteza cerebral. No tienes idea de dónde viene, pero sabes que es correcta. Then the rigor in his muscles gives up, and he smashes sideways into the spring mud, letting out a horrid stench. Entonces el rigor de sus músculos sucumbe y se derrumba hacia un lado, contra el barro de la primavera, librando un hedor horrible. Ya completa descargar el cuerpo, subido de nivel, perfecto. Ahora, para que aprendas. MCR, nena, MCR. Aces high. 5 ases al cielo. El teniente levanta la mano derecha esperando a que se la choques. The ace is high, a custom invented by the aerostatic brigades during the revolution, is used to celebrate success in Revachol, especially in sports. The gesture is spread across the world, despite the defeat of the revolutionaries themselves. El 5 ases al cielo es una costumbre inventada por las brigadas aerostáticas de la revolución. Se utiliza para celebrar el éxito en Revachol, especialmente en los deportes. Pero esto se ha extendido por todo el mundo a pesar de la derrota de los propios revolucionarios. Chocarla. The lieutenant takes a little hop to perform the customary salutation. Your palm hurts from the slap. It's precise and down to the point. El teniente da un pequeño salto para realizar el saludo tradicional. Te duele la palma de la mano por el choque. Es preciso y directo. I knew these guys were Sabía que estos eran maricas. Su voz es una profunda aprobación. ¿Y ahora qué? We will perform a field autopsy and determine the cause of death. But before... Excuse me. Ahora llevamos a cabo una autopsia de campo. Determinemos la causa del fallecimiento. Pero antes, perdón, necesita alejarse del cadáver. It looks like I feel like taking a break from the stench. I'm sorry to interrupt the jubilations here. Just a little breather before we do the autopsy. Oh, parece que necesito tomarme un descanso del hedor. Lamento interrumpir las celebraciones. Solo será un respiro antes de que ponernos con la autopsia. Espera, ¿autopsia de campo? Yes. The 4 phases of a murder scene. 1. Investigation of the scene. Sí, se tapa la nariz. Las 4 fases de la escena del crimen. 1. Investigación de la escena. I'm satisfied with that part. The trash container, the prints. We've been thorough enough. Estoy satisfecho con esta parte. El contenedor de basura, las huellas. Hemos sido bastante minuciosos. 2. Initial examination of the victim. We were pretty good in our efforts, and the autopsy will provide another chance. 2. Examen inicial de la víctima. Lo hicimos bastante bien, y la autopsia nos brinda otra oportunidad. 3. Field autopsy. This will not be pleasant or easy, and it will have to be performed on the scene. 3. Autopsia de campo. Esto no será agradable o fácil, y tendrá que realizarse en la escena. Un momentito. Que lo de la socioeconomía magoviana creo que lo voy a parar. Porque me va a tocar la nariz. 3. Autopsia de campo. Esto no será agradable o fácil y tendrá que realizarse en la escena. ¿Qué mierda dicen? Los maderos le van a rajar las tripas. 4 and final. Transport of the coroner's case to the district morgue. I'll do that. God, this stinks. 4 y final. Transporte del caso del forense de la morgue. Esto lo haré yo. El teniente se detiene. Dios, cómo apesta. ¿No tenemos a nadie para la autopsia? ¿Un médico o algo? No. You and I are detectives. The honorary rank of detective signifies our ability to handle the entire incident chain. From crime scene to autopsy to cleanup. We do it all. El rango honorífico de inspector nos otorga la capacidad de despachar la totalidad de la cadena de incidentes, desde la escena del crimen hasta la autopsia y la limpieza. Lo hacemos todo. ¿Rango honorífico? An honor and a burden attached to your rank. Mine is lieutenant detective, unfortunately. I can't tell you how tired I am of this corpse. Un honor y una carga, vinculada al rango. El mío, teniente inspector, desafortunadamente. No sabe lo harto que estoy de este cadáver. No creo que sea inspector. With shooting like that? Una puntería así, seguro. Su central no le habría asignado este caso de no ser así. Está bien, devolverle el arma. In the meantime, we should try to interview Evrard Clare, the leader of the union. Harbor property was clearly used in the hanging. The harbor just east of here. Getting in might prove a challenge, though. Por el momento deberíamos intentar hablar con Evrard Clare, el líder del sindicato. Ha dejado patente que usaron material portuario para el ahorcamiento.
El puerto está al este, aunque entrar puede resultar un verdadero reto. Or we could ask around for the representative of the logistics company. My initial information says the Wild Pines have sent some sort of strike negotiator to wrangle control back from Evrard. O podríamos buscar al representante de la compañía de logística. Mi información inicial dice que los Wild Pines han enviado una especie de negociador de huelgas para quitarle el control a Evrard. Puedes pedirle a la jardinera que te oriente. ¿Es esta la famosa lista de interrogatorios iniciales? Yes. And those were the Y esos son los interrogados. Vamos. Let's go. Vamos a grabar. The rotting man lies on his side with his eyes looking straight through you. The belt is still around his neck. His body is supine and open to intrusion by autopsy. El hombre podrido yace de lado, fulminado con la mirada. Aún tiene la cinta de amarre el cuello. Su cuerpo está supino y abierto a intrusiones de la autopsia. The lieutenant adjusts his glasses and takes a deep breath. El teniente se ajusta las gafas y respira profundamente. Antes de meternos en faena, ¿qué es una autopsia de campo exactamente? Come on, officer. You know what a field autopsy is. Venga, gente. You've done 100 Sabe lo que sobra. Sabe de sobra lo que es una autopsia de campo. Lo he hecho cientos de veces. What you do know is, at 18.9 kilometers, the dormant shield volcano, Corpus Mundi, is the world's highest summit, and the failure of the 38 single, Epui Descent, to crack the top 20 was the death knell of disco. But what a field autopsy is, you have no idea. Lo que sabes es que 18,9 kilómetros el volcán inactivo Corpus Mundi es la cúspide más alta del mundo, y que el batacazo del single Et Puis du Sang del 38, al no llegar al top 20, fue la sentencia de muerte de la música disco. Pero una autopsia de campo ni repajotera idea. Bueno, venga, al meollo. There truly is a time for everything, even for yellow gardening gloves. However, they are lacking hygienically. I suggest you get in there in limited capacity. Siempre hay una primera vez para todo, incluso para una autopsia de campo con guantes de jardinería amarillos. No obstante, no son higiénicos. Supongo que meta mano con prudencia. No tengo claro. ¿Qué quieres decir? I mean when I need you to. Until then, I should handle physical contact, and you should take notes. Lo que quiero decir, cuando necesite que lo haga, hasta entonces yo me ocuparé del contacto físico mientras usted toma notas. Se le hay que rellenar esto, ¿no? Mostrarle el formulario de autopsia de campo, rojo en tu portapapeles. That's right. Así es. Hay tu portapapeles con el formulario de autopsia de campo. The dead man stares in silence as you crack open the ledger. The bright red paper is covered in boxes and lists, describing the condition of his skin and organs in 3 parts. El cadáver no siente la mano de Kim en su pecho. Ya no interactúa significativamente con su entorno. Un montón de casillas y recuadros en el papel autocopiativo rojo. Intenta dar respuestas al por qué. Above those, an 11-field info form needs filling out first. Aunque primero hay que rellenar un formulario informativo de 11 campos. Comienza con... Bueno. 1. Ayudante. That's you. Y las iniciales de HDB. The corpse is indifferent to your scribblings. Just lies there. The next box says... Segundo, caso forense número... KK57-0803.0815. KK equals Kim Kitsuragi. 57 equals Precinct 57, followed by his date, 0803, and time of arrival, 0815, on the scene. He's indexed the case after himself, not you. KK Kim Kitsuragi 57, comisaría 57. Seguido de la fecha 0803, hora de llegada, y hora de llegada 0815, a la escena del crimen. Ha registrado el caso para sí mismo, no para ti. That's because he doesn't want to bring up the messy question of your initials. Eso no porque no quiere sacar a relucir el tema de tus iniciales. ¿Deberíamos llegar al caso forense con mis datos? Técnicamente llegué a la escena del crimen antes que tú.
What would that make the ¿Y alphanumeric? cómo quedaría el alfanumérico? HDB 41 0803. Help me out with the time of day. ¿Alguien me ayuda con la hora? Let's say 1300. A good time to start. Digamos que a las 13 horas, una hora estupenda para empezar a beber. 1111. It's meaningful. 11:11 es significativo. 1015. It's understated. 10:15 es escueto. 13 horas. Good. Let's go with Pongamos eso. Nombre. NA. Next. NA. Siguiente. Fecha de nacimiento. NA. Edad. Roughly 50. Ajusta las gafas unos 50. Try 40. The damage is so extensive, it's better to err on the young side. Vas en 40. Los daños son tan graves que es mejor pasarse de joven. Voy a poner 42. He nods. Raza. Mondial. Mundial. Fair to olive-skinned, from the Isola of Muindi. This is as vague as it gets. You might as well say whitish. Ya puesto podríamos decir más o menos blanquito, porque estás. The pudgy mess of curdled meat looks neither mondial nor anything El other. masijo de carne fermentada no parece mundial ni ninguna otra cosa. Sexo. ¡Ñaca, ñaca! Exclama la monstruita enérgicamente. Male. Varón. Pigs can have sex. ¿Los cerdos van a follar? Varón. Nor does he look male, with his pregnant belly and indistinguishable face. Tampoco parece un varón, dado el vientre preñado y el rostro desfigurado. Fecha de la muerte. We're still going with March 4th. 51. Seguimos a 4 de marzo del 51. El 4 de 3 del 51. What else? 9. Body identified by is non-applicable. 10. Case number is the same as the coroner's case. Vale, ¿qué más? Mira por encima del hombro. Número de cuerpo identificado por no aplica. Y 10 número de casos, el mismo que el del forense. HDB 41 0803.1300 listens, motionless, with the cargo belt still around his neck. Only one box remains. Solo queda un recuadro. Pruebas de manipulación. None. At least not after the initial examination. Bueno, al menos no según el examen inicial. Una cosa. ¿Qué es la manipulación exactamente? Interfering with the body's position or wounds post-mortem. Interferir con la postura del cuerpo o las heridas por mortem. Estoy de acuerdo, los hematomas apuntaban a un linchamiento. Estoy de acuerdo, los hematomas apuntaban a un linchamiento. Then again, the right lividity is easy to produce if you know what you're doing. Por otra parte, los hematomas son fáciles de producir si sabes lo que estás haciendo. Coloca una mano en el pecho del muerto como preparándose. Your central nervous system recognizes this gesture. It's the stations of the breath. Ecclesiastic, religious in nature, a holdout from pre-Delorian burial rites. It takes him 2 seconds to perform. Then, Tu sistema nervioso central reconoce el gesto. Son las estaciones del aliento. Eclesiásticas, de naturaleza religiosa. Un recuerdo de los ritos funerarios predolorianos. Le lleva 2 segundos hacerlo y después... somewhere in Jamrock North, a small wood shed behind Rosencrantz Row, Lieutenant Nick Feuerback puts his hand to the chest of a small corpse, no larger than a monkey. It's raining outside, light drizzle. There is darkness in the shed. En algún lugar al norte de Jamrock, un pequeño cobertizo de madera detrás de Rosencrantz Row. El teniente Nick Feuerbach pone su mano en el pecho de un pequeño cadáver, no más grande que un mono. Fuera cae una ligera llovizna. El cobertizo está a oscuras. Elsewhere yet, an obese female sits in a wicker chair, her silhouette bull-like against the window. Outside, Grand Coudon. The day is turning dim for Sergeant Mac Dawson. Hand extended, he approaches, to make sure she is dead more than anything else. En otro lugar, una mujer obesa está sentada en una silla de mimbre, con su silueta oronda contra la ventana. Fuera, Gran Coudon.
El día se ensombrece para el sargento MacTorson. Con el brazo extendido y la mano dispuesta, se aleja más que nada para asegurarse de que está muerta. And so, all across Jamrock, Coal City, GRIH, 42 deceased persons found today, 42 stations of breath. Y así a lo largo de Jamrock, Ciudad Carbón y el GPIR, 42 personas halladas muertas en el día de hoy, 42 estaciones de aliento. We should start the postmortem. Que podríamos ponernos con la parte post-mortem. Pasar. The corpse cannot feel Kim's hand on his chest. It no longer meaningfully interacts with its surroundings. A thicket of boxes and lists on red copier paper tries to answer why. El cadáver no siente la mano de Kim en su pecho. Ya no interactúa significativamente con su entorno. Un montón de listas, casillas y recuadros de papel autocopiativo rojo intentan dar respuesta de por qué. Examen externo. Resumen. Clothes. The deceased wears armored boots and white briefs. The make of the briefs is Babrodin, I think. Let's see. Ropa. El difunto lleva botas blindadas y calzoncillos blancos. La marca de los calzoncillos es Babrodin, pero veamos. Mira el cuerpo hacia un lado para comprobar la etiqueta de la ropa interior. Un segundito que voy a encender la luz. See, it's happening. ¿Que se lo follan? ¿Qué? Babrodin, yes. Inexpensive. Babrodin económico. Talla M, color blanco. White. The disappointment is palpable. The red-haired thing was expecting something more lurid. La decepción es palpable. La cosa pelirroja esperaba algo más morboso. The boots are ceramic, vitreous enamel. They are fused to his skin from blood flowing downward post-mortem. Removal of the boots is left for processing. Las botas son de cerámica, esmalte vitrio. Están adheridas a su piel debido a la sangre que fluye hacia abajo post-mortem. La extracción de las botas se deriva a procesamiento. Tattoos. Tatuajes. Se pone de pie con los pies plantados en ambos lados del cuerpo. The upper torso is covered in a single, continuous tattoo, resembling a national pattern. It reaches from the right shoulder to the heart. The ink is blue and white. La parte superior del torso está cubierta con un único continuo tatuaje que semeja a un patrón nacional. Comienza en el hombro derecho y llega hasta el corazón. La tinta es azul y blanca. The assistant has a color photograph of the markings, to be added to the case files as document A1. The photo is taken on the scene, using a Trigat Mini. El ayudante tiene una fotografía a color de las marcas que se añadieron a los archivos del caso como documento A1. La foto se tomó en la escena, usando una Trigat Mini. The deceased has a belt for airlifting cargo around his neck, tied with a hangman's knot. Color, yellow. Length, 3 meters. There is a buckle on the other end. El difunto tiene una cinta de amarre para cargas aéreas alrededor del cuello, atada con un nudo de horca. El color, amarillo. Longitud, 3 metros. Hay una villa en el otro extremo. Well nourished, athletically built, measuring 1.8 meters. Generally consistent with age 42. Preservation is good. Ambient temperature, below freezing. Saca una cinta métrica. Bien alimentado, constitución atlética, estatura 1,80 m. Por lo general consistente con una edad de 42 años. La conservación es buena. La temperatura ambiente está bajo cero. Body hair is light brown. Distribution is consistent with age. The deceased had male pattern baldness. Hair is combed back, short. El vello corporal es marrón claro. La distribución es coherente con la edad. Se le rodea para verlo mejor. El fallecido tenía calvicie masculina típica. Cabello peinado hacia atrás, corto. Tocar el cabello del cadáver antes de seguir. Tocar el cabello antes de seguir. The hair under your latex fingers feels cold to touch, wet. Acariciarle el pelo suavemente. The stench is suffocating. Strands of dark brown hair start sticking to the latex of the glove, like thread off a rag doll's head. Vale, el hedor es sofocante. Comienzan a pegarse mechones de pelo marrón oscuro al látex del guante, como el dedo de la cabeza de una muñeca de trapo. Escribir corto, marrón claro, calvicie masculina típica. Lividity is consistent with hanging. The head is congested. Contusions are present on the head, chest, and thighs.
consistent with stones thrown post-mortem. Low velocity. Los hematomas concuerdan con un arcoamiento. La cabeza está congestionada, hay contusiones en la cabeza, el pecho y los muslos. Coherentes con las piedras lanzadas post-mortem. No muy rápido. Buenas noches. Fucking low velocity. You think Kuno doesn't know what you're talking about? Velocity was fucking max. ¿Baja? ¿De qué capullo? ¿Te crees que el Kuno no sabe de qué hablas? Iba a putísima velocidad máxima. Talking shit about Kuno's Son que echando velocity. pestes de la velocidad de Kuno. In addition, there are bite marks on the face, scalp, and chest, consistent with predation. El teniente hace caso omiso. Además, hay marcas de mordiscos en la cara, el cuero cabelludo y el pecho. Coherentes con la depredación. Anotarlo. Ligature mark. Marcas de ligadura. El teniente saca una pequeña navaja plegable. Empieza a cortar el poliéster mientras manipula la cinta con la otra mano. El hedor es insoportable. Cada un rato queda patente que el material no se puede cortar. The steel wiring. There's too much of it. We need to remove the bell so we can get to the ligature mark. Cableado de acero. Hay demasiado. Tenemos que retirar la cinta para poder llegar a la marca de la ligadura. You got just the right tool for that. The chain cutters. Tienes la herramienta perfecta para eso, el cortapernos. Vamos allá. He venido preparado. Menos mal que tenemos este cortapernos. Always good to think ahead. Now. Siempre es buena idea adelantarse a los acontecimientos. Y ahora señala la cinta que aprieta el cuello del muerto. We need to cut the bell to see the ligature mark below. Carefully, with as much precision as you can. Tenemos que contar la cinta para ver la marca de la ligadura de debajo. Con cuidado, con tanta precisión como sea posible. See, my pig is gonna fuck his head off. Y Cerdo le va a cortar la puta cabeza, C. No, he ain't. Your pig's a boring fuck. ¿Qué va, C? Parece que tu cerdo es un puto oso. Vamos a intentar ver si podemos mejorar. Forma física, ¿no? Forma física. Pues a Flare tenemos una puta mierda. Forma física, forma física, forma física. Fallamos. Mierda. Colocas el cortapernos justo debajo del nudo. Parece una idea inteligente, sí. En un punto determinado. Ya has hundido profundamente en la carne del hombre. Después lo giras para tener mejor agarre y entonces... Joder. Mira de reojo, algo preocupado mientras invocas las palabras de poder en tu ayuda. Bueno. Girar un poco más... Va a salir un olor muy desagradable y se oye un crujido de algún tipo. Cortar un poco. Sí, métele. Fóllate ese fagari. Hora de trajinarse los muertos. Le dije que a mi cerdo le va rollo hardcore. Voy a probar yo primero. Creo que tengo una idea. Interviene y te quita el cortapernos de la mano. Déjale trabajar. He sinks the cutters into the knot, preparing to perform the cuts, with his elbow to his knee for precision. Hunde el cortapernos en el nudo, preparándose para realizar los cortes con el codo apoyado en la rodilla para tener más precisión. Sí, mucha mejor forma que la tuya. Snap. The knot is slashed. Another cut and the belt falls apart like a flower bouquet, revealing the dead man's neck and the dark red ligature mark around it. El mundo cae derrotado. Otro corte y la cinta se desmenuza como un ramo de flores, revelando el cuello del muerto y la marca de ligadura del color rojo oscuro que lo rodea. Tenga. Te entrega el cortapernos y se arrodilla más cerca del muerto, pasando el dedo por el surco rojo oscuro, hasta que llega a un hueco. The rope rises to a point, leaving a gap in the ligature mark. The suspension point is in the back of the neck, on the nape. La cuerda llega hasta un punto, dejando un hueco en la marca de la ligadura. El punto de suspensión está en la parte posterior del cuello, en la nuca. As it ought to. This is where its grip on the curdled meat is gentlest, pulling up. Como debería ser. Aquí es donde el agarre de la carne fermentada es más suave, tirando hacia arriba. Hemorrhaging is observed on the skin, above and below the ligature mark. The mark is well pronounced, consistent with a drop from 1 or 1.5 meters.
Se observa una hemorragia por encima de la piel y por debajo de la marca de la ligadura. La marca es muy pronunciada, coherente con una caída de 1 o 1 metro. De 1 metro o 1,5 metros. Chest is intact. Normal contour. Abdomen is protuberant. Pelvis intact. Genitalia... El pecho está intacto. Contorno normal, abdomen prominente, pelvis intacta, genitales... Le baja los calzoncillos al hombre. ¡Ahora! ¡Ahora, C! ¡Ahora! ¡No puta sabía! Genitalia is male and unremarkable. Sí, masculinos y ordinarios. No hay evidencia de lesiones. Notarlo y seguir adelante. Back is symmetrical and intact. Upper and lower extremities are intact, but asymmetrical. There are combat injuries on the right hand, thigh, and hip. Espalda simétrica e intacta. Le cuesta poner el cadáver de lado. Extremidades superiores e inferiores intactas, pero asimétricas. Oh. Pero asimétricas. Tiene heridas de combate en la mano derecha, el muslo y la cadera, antiguas. In addition, I see smaller, residual scars, too numerous to count, covering about 30% of his skin. Además veo cicatrices residuales demasiado numerosas para contarlas, que cubren alrededor del 30% de su piel. From wounds sustained over 2, maybe more decades, dispersal and accumulation indicates long and active combat duty. Las heridas sufridas durante 2 o tal vez más décadas. La dispersión y la acumulación indican un historial de combate largo y activo. Tiene demasiadas cicatrices, muchas más de las que tendría un agente de la ley. We have a real museum here. Of battles, wars. Ajá, tienes todo un museo de batallas y de guerras. Last item. Hands. La última parte, las manos. Toma la mano derecha del hombre de la suya e inspecciona. Y luego pasa la otra mano. Deja al teniente coger la mano. His flesh is cold. Su carne está fría, helada. Pleased to meet you. Acabo de conocerte. Where are you from and what's your name? ¿De dónde eres y cómo te llamas? Soy de... I'm only fucking with you. I know where you're from. From Cappadocia. And your name is Il Corbo. What can I do you for, Il Corbo de Cappadocia? Ah, era broma. Sé de dónde eres, de Polidocia. Y el nombre es Il Lupo. ¿Qué puedo hacer por ti, Il Lupo de Polidocia? Ah. Nada, no tengo nada. Está bien cogerte la mano. ¿Te gustó cuando te acaricié el pelo? I did, Kobo. I did. Reminded me of when I was just a small boy. Before this happened to my face and my body. Mucho. You did me a kindness there. Lupo, muchísimo. Me recordó cuando era pequeño, antes de que esto le pasara a mi cara y a mi cuerpo. Gracias por el gesto. We should do this more often. Be close like this, I mean. Deberíamos hacer esto más a menudo, conocernos más, digo. Hands are clean. No sign of injury from struggling. Las manos están limpias, concluye el teniente. Los dedos del muerto se le escapan de las manos, fríos como salchichas. No hay marcas de heridas por forcejeo. ¿Esperábamos alguna? I was. Maybe I'm just not seeing them. Honestly, this stench is making it hard for me to think at the moment. Yo sí, tal vez es que no las veo. Sinceramente, el hedor no me deja pensar con claridad. Ooh. That's all for the external. Well done. What next? Vale, se gira a un lado para respirar, pero no es suficiente. Se entierra la cara en la manga de la chaqueta. Es una voz apagada, eso es todo en cuanto al examen exterior. Bien hecho, ¿qué toca ahora? Pues... descripción del examen. Bueno, examen interno. Central nervous system. I have nothing. Do you have anything on this man's central nervous system? Sistema nervioso central, dice, y luego construye abruptamente. No tengo nada. ¿Tenemos algo sobre el sistema nervioso central de este hombre? Of course, there is a moral to be drawn from it. A moral to this story. Hay una moraleja que extraer, la moraleja de esta historia. Yup. Escribir NA. Musculoskeletal. Purge fluid is coming from the mouth. Not injury related. Eyes and tongue protuberant. Hyoid bone. Let's see. Musculoesquelético. Sale fluido de purga por la boca. Se acerca a la boca hinchada, con los ojos entrecerrados por los gases. No provocados por lesiones. Ojos y lengua protuberantes. Hueso y oides, veamos. With his eyes almost closed,
The lieutenant puts his hand on the dead man's throat and begins to massage it, gently. A rotting smell erupts from the mouth. Purge fluid runs down his lips, black and viscous. Con los ojos casi cerrados, el teniente coloca su mano en la garganta del muerto y comienza a masajearla, suavemente. Un olor pútrido sale de la boca. El flujo de purga le corre los labios, lento, negro y viscoso. Le recorre los labios, negro y viscoso. ¡Eso! ¡Hace un pajote al muy cabrón! The hyoid bone is fractured. The rest of the musculoskeletal system is intact. Unremarkable. El hueso hioides está fracturado. Dice tras unos segundos. El resto del sistema musculoesquelético está intacto. Nada fuera de lugar. Respiratory system. Sistema respiratorio. Con la espalda encorvada como si rezara, comienza a abrir las mandíbulas del muerto. Se detiene a ejercer más fuerzas con ambas manos. Oral cavity shows no lesions. The victim has received dental implants, possibly after a combat wound. Mouth swollen. Hemorrhaging present in mucosa of the lips and mouth. Cavidad oral no muestra lesiones. La víctima recibió implantes dentales posiblemente debido a una herida de combate. Boca hinchada, hemorragia presente en la mucosa de labios y boca. Mirar dentro de la boca del muerto. No scream, no sigh of relief rises from the darkness inside. It's humid there. Sickly sweet air, unlike anything living. You feel like you're about to throw up again. Straight in that mouth of his. No surgen gritos ni suspiros de alivio en la oscuridad interior. Está húmedo, es un aire dulce y enfermizo que no se aprecia nada vivo. Tienes ganas de vomitar otra vez, de vomitar directamente en su boca. Mirar más adentro. It's hard. Once more, you taste stomach acid in the back of your throat. A contraction. Your throat pumps a little something from your stomach and into your mouth. You're forced to swallow, just to keep looking. Difícil una vez más saboreas ácido estomacal en el fondo de tu garganta. Una concentración. Tu garganta golpea algo desde tu estómago hasta tu boca. Vuelves a tragar solo para seguir mirando. Inside, you see darkness. Solo un amasijo de carne y oscuridad. There are ancient mysteries down there, Kobo. Ask me later. Entre misterios antiguos, Lupo. Pregúntame más tarde. Hemorrhaging present in mucus. Hemorragia presente en la mucosa. El teniente te suelta las mandíbulas. La boca se cierra ante ti. Anotarlo. Hepatobiliary. Na. Hematobiliar, Na. Se seca la frente. ¿Por qué? ¿No tenemos nada? Are you a hepatobiliary expert? ¿Es experto del sistema hepatobiliar? Contempla el estómago del cadáver con una mezcla entre cansancio y asco. No lo creo. Neither Tampoco. Same for toxicology. Luego para toxicología, serología, Na. Cardiovascular. The body exhibits heavy lividity. Blood has gathered in the hands, feet and neck. Hypostasis is visually consistent. Cardiovascular. El cuerpo exhibe fuertes hematomas. La sangre se ha acumulado en pies, manos y cuello. Hipostasis es visiblemente coherente con un arcamiento. Gastrointestinal. Intestinal. Suelta un suspiro de alivio. Este es el último campo de la lista. Mira, a su alrededor, al suelo y al charco de heces. Eso servirá. Digested semi-solid food in stomach. Voilà. Vuela. Comida semisólida digerida en el estómago. Toca la parte baja del abdomen hinchado del cadáver brevemente. Anótalo y omitir. Anótalo y mantener el voilà. What's next on the ¿Qué es lo list? siguiente? Descripción de lesiones, resumen. Let's see. We have bite marks, contusions on the head and chest, and a ligature mark encircling the neck. You'll need 3 fields. Leave a 4th one too. Veamos, la ladera de la cabeza. Tenemos marcas de mordeduras, contusiones en la cabeza y el pecho. Y una marca de ligadura que rodea el cuello. Hace falta 3 campos. Acá también un cuarto. ¿Para qué el cuarto campo? Nothing. Solo por si acaso. Vale, pues de mordeduras. Mordeduras en la cabeza, pecho y cuero cabelludo. Predation by birds has caused damage to the body. Odontologist does not need to be consulted. Mordeduras de cabeza, pecho y cuero cabelludo. La depredación de las aves ha causado daños en el cuerpo. No es necesario consultar a un odontólogo. And your opinion, officer? No, mortal. Post-mortem. Agreed.
Next injury? Contusiones. So, the scalp bleeds from a post-mortem head injury, a stone. The injury does not have the rim of an early inflammatory response. The perpetrator on the scene has confessed to causing it post-mortem. Bien, el cuero cabelludo sangra por una herida post-mortem. Una piedra. La lesión no tiene cerco de una respuesta inflamatoria temprana. El autor ha confesado haberla causado post-mortem en la escena del crimen. A velocidad terminal, so cabrón. Has confessed to causing it at maximum velocity. Ha confesado causarle, y cito, a máxima velocidad terminal. Coagulated blood sticks to his scalp and chest, where the countless stones have hit the dead man. Beneath, the description of injury. 2 boxes. 2 casillas. Lesión no mortal, post-mortem. Right. Next. ¿Qué de las lesiones que nosotros le hemos infligido? Oh, so we inflicted them? Vale, que yo he infligido. Okay, so there's an incision on the thorax from a chain cutter. I wouldn't mention it. Better not to muddy the waters. Estoy de acuerdo, no hay que enturbiar más las aguas. See? These pigs are fucking corrupt. ¿Veis? Estos cerdos son unos putos corruptos. El chico asiente con aprobación. Se te molan tanto porque no te los follas. Now, injuries. Marca de ligadura. A dark red abraded ligature mark encircling the neck, with a gap on the nape measuring, let's say, 7 centimeters. The hyoid bone is fractured. The cervical column intact. Una marca de abrasión roja oscura rodea el cuello con un hueco en la nuca que mide, digamos, 7 centímetros. El hueso hiloides está fracturado, las cervicales intactas. I see hemorrhaging on the skin, above and below the ligature mark. Depth of the mark, 1 centimeter. No signs of clawing on the neck. Veo hemorragias por encima de la piel y por debajo de la marca de ligadura. 1 centímetro. No hay señales de garra de uñas en el cuello. Below the note, 2 customary boxes wait to be ticked. The man's head jerks to the side. The ring around his neck is visible. Y debajo de la nota, 2 casillas de cuestionario. Esperan ser marcadas. La cabeza del hombre cae a un lado, esperando tu juicio. El anillo de alrededor de su cuello es visible. Lesión mortal. That's it. We have established cause of death. Establecido la causa de la muerte. No es mucho and it leaves much to be questioned. Y deja muchas preguntas, pero es un comienzo. Let's wrap this up. I pronounce this field autopsy over. Está completada. Saca un rollo de plástico negro de la chaqueta, una bolsa para cadáveres. Acabamos con esto. Doy por concluida la autopsia de campo. ¿Cómo ha ido? Well, we established probable cause of death. Some would say that's the goal of an autopsy. El objetivo de una autopsia. Hemos establecido la probable causa de la muerte. ¿Qué más? We were thorough with the list of injuries too. We described them all in detail. What is there to say? Given the circumstances, it was a professional field autopsy. ¿Qué más se puede decir? Dadas las circunstancias, diría que ha sido una autopsia de campo profesional. Oh yeah, well done, Master Detective. Maybe a drink is in order? ¿Qué tal un trago para celebrarlo más tarde, quiero decir? Now, you see, that worries me. You will die if you drink. You know that, don't you? Si sigue bebiendo así acabará en la morgue, no se lo sabe, ¿verdad? Está demostrado ser un inspector capaz. La organización lo echará de menos. Please get yourself together. The lieutenant from Piensa en precinct el teniente de la 57. ¿Y ahora? I need a copy of that autopsy form. Then I will drive him to Fallborg. Necesitaría una copia del formulario de autopsia y luego me lo llevo a Fallborg. Saca una copia del formulario de la autopsia. For processing. Mira al muerto una vez más y luego el trozo de papel rojo de su mano y luego el cadáver otra vez. I'm sure we didn't get everything. There's always something. Predicción legendaria. Vamos a ver, percepción. Vamos a subirla. Seguimos con muy baja, ¿eh? You
run your hands over the victim's cold body, his limbs, his torso with its swollen organs. Maybe you should be more thorough. Viajar pasa sus uñas, como dijo Kim. His fingernails have turned dark. They're chipped and quite long. There is dirt under them. Tiene algo de tierra, eso es todo. Do you think we missed something? ¿Cree que hemos pasado algo por alto? You can't shake the feeling that there are more secrets concealed in the flesh before you. Y me da que hay algo que no estamos viendo. Okay, well, we are in livor mortis here. He is disintegrating. We need to refrigerate the body if we want to conduct another examination, and we need to do it fast. Vale, pero ¿dónde sacamos un refrigerador para el cuerpo? It would have to be industrial in size. Let's start by asking Gart at the Whirling in Rags and the Fritz store down at the gates. If they don't know, but only if all else fails. Todos los demás falla, vale. Fuck are you looking at, Beano man? You want a piece of the Kuno? Wanna get fucked? Vale, pues tendremos que mirar a ver si podemos conseguir un refrigerador. Si todo lo demás falla. Or remember the buttons on that intercom over there, on the side of the building next to the Whirling. Ice. One was for Revachol Ice City. Perhaps it's a clue. Para mañana es tarde. This is one task we cannot sideline. With every hour, whatever we are looking for will become harder to find. Vale, perfecto. Vamos a hacer lo de Revachol Ice. Y vamos a meter... Oh, 5 o 6 al cielo, ¿qué es esto? Me mola. ¿Mía bastoviana? No puedo desbloquearlo. Oh, bueno, da igual. A ver si tenemos algo que podamos utilizar. Equiparnos, objetos. Objetos. Pañuelo de teniente. Más uno electroquímica. Es uno de conectividad. Me pongo los mitones. Cortaperno, linterna, palanca. No. Hay nada que me sirva para curarme ahora mismo. A ver si podemos hacer lo del... de llamar aquí. An old call box with a matrix of push buttons lists all the companies in the East Ciudad Delta de la de Commerce Revachol. Center. Silence. No one answers the doorbell. Lástima. Vamos a tener que hablar con Gart. Can I help you? Necesitaría una nevera. Yes, yes. For the dead body. You want to put a dead corpse into my fridge, right? No. You're lying. You're not putting a dead body into my fridge. Así que te voy a preguntar por qué. Me vas a soltar algo mezquino. This is a culinary establishment, not a morgue. You don't have to ask me why you can't store a dead body in my kitchen. Esto es un establecimiento gastronómico, no una morgue. No tiene por qué preguntarme por qué no puedo meter cadáveres en mi cocina. It would only be for... Tan solo sería durante... Lieutenant, you too? You're asking too? No. The answer is no. I will not turn this place into some kind of macabre circus. Usted también, teniente, no puedo creerlo. Usted también. No. La respuesta es no. No convertir este establecimiento en una clase de circo macabro. Let's go talk to the freight clerk. Adiós. Vamos a hablar con la dependienta.
A ver, el fritea está aquí. Hola. Is this about the questions again? Because I don't really know anything. Voy a volver a hacer preguntas porque de verdad que no sé nada. ¿Tienes una nevera? Right behind you. Justo detrás de usted. Apunto con la cabeza hacia la máquina de la esquina. Que habilite un zumbido. Oh, eso sí que es una nevera genial. Yeah. Sí, ya no te prestas atención. Necesito meter un fiambre dentro. You're joking, right? Está de coña, ¿no? No, no bromeo. Tengo que meter el cadáver de un arcado en esta nevera. Okay. It wouldn't even fit, you know. No sabría, ni siquiera cabría, ¿sabes? Now that I'm looking at it, maybe a glass-doored fridge in a public grocery store isn't the best option. Qué pena, habría sido precioso. Yeah, I don't know. ¿Qué puedes contarme sobre la realidad en la que estamos? Reality? You mean what reality? Economic reality or? ¿En qué realidad? ¿La realidad económica o...? She is like a student unexpectedly called upon by a teacher. Can she answer the classroom question? Un estudiante que llama inesperadamente al profesor. ¿Puede responder la pregunta de clase? Sí, véngame, cuéntame algo de la realidad económica. I don't really know anything. I mean, I'm 15. Sí, de verdad que no sé nada, o sea, solo tengo 15 años. Los 15 es la edad perfecta para aprender sobre la realidad económica. Entonces, ¿qué pasa con la realidad física? I don't know. What about it? No sé, ¿qué pasa? La coalición, ¿sabes lo que es? ¿Alguien me dijo que hay una? Our government? ¿Nuestro gobierno? Or do you mean something else? Sorry, I really need to finish this article. Siento, de verdad, necesito terminar este artículo. Da un golpecito con la revista a su mostrador. ¿Qué es la revolución? No le voy a molestarte con estas tonterías. Oh. Bye. Parece contento de volver a la lectura. Vale, irme. Pues necesitamos otra. Necesitamos otra. Vamos a ver si nos podemos... Vamos a tener que hablar con el cuno, no me jodas. An old call box with a matrix of push buttons lists all the companies in the East Delta Commerce Center. Fíjate, era de Rebachol. Silence. No one answers the doorbell. Oh, ¿ya no están los grillos? Ah, sí, no, sí está aquí. Fuck does Kuno care? ¿Qué uno cojones le importa? Necesito una nevera para meter el fiambre. For the fuck imp. Good thing you asked the Kunmeister. Kuno knows a fridge. Perfect for freezing. Al espantapájaros, menos mal que te has acordado de Kuno Meister. Kuno conoce un frigo fetén para congelar mierdas. Voy a poner mierdas. Sí. ¿En serio? No me lo creo. Kuno knows all kinds of shit. Kuno gets around. Kuno sabe un montón de mierdas. Kuno no para quieto. Entonces, ¿dónde puedo encontrar esa nevera fetén? Bacon Man's in a rush. But what's in it for the Kuno? What's the return on Kuno's Vaya, el investment? Pancetas es un cagaprisas. ¿Qué del Kuno? Se cruza de brazos. Gana Kuno con la inversión. Era el Kuno para que desembuche. Toma. By killing in his territory, someone has openly challenged Kuno. It's in his best interest to put them in their place. En su territorio alguien ha desafiado abiertamente a Kuno. Le interesaría mucho ponerlos en su lugar. Algún mierda arrogante se cree que puede matar en el reino del Kuno sin preguntarle primero a él. No sé, pero a mí me suena a anarquía. A dark flame smolders in Kuno's eyes as he ponders your argument. Wordless, like kings do. Una oscura llama prende los ojos de Kuno mientras pondera sobre tu argumento. Sin media palabra, como hacen los reyes. El destino de ese forajido está en tus manos.
Hagamos un ejemplo de él. Ayúdame a ubicarlo, utilizando la tecnología neveril con el cuerpo. Alright, Kuno hears you. See that shit house over there? Vale, Kuno lo pilla. ¿Ves ese puto antro de mierda? Señala el edificio derrumbado junto a la librería. A cold comes over you as you glance behind him at the crumbling colossus there, casting a shadow on you. Es el edificio de antes. Sí, lo veo, el alto y grande detrás de ti. You gotta get in that shit. In there, deep. Tienes que colarte en ese antro, hasta el fondo. ¿Qué quieres decir con hasta el fondo? Check the fucking basement, pig. ¿Que metas los aztecas en el sótano? ¿Es que no te enseñaron nada? Always check the fucking basement, recon style. Siempre hay que rebuscar el puto sótano, en plan reconocimiento. There's a giant fridge down there. Fucking will fit, no problem. It looks like a white bird or some shit. Try not to piss yourself when you see it. Un frigo enorme. El puto espantapájaros cabe, fijo. Tiene pinta de oso blanco o alguna mierda así. Intenta no mirarte encima cuando lo veas. A white bear? Un oso puede llegar. ¿Cómo decías que puedo entrar en el edificio? Through the bookstore. You gotta beg the book bitch. Used to be you could get in there through the doorbell. Jam that shit. Book bitch changed that. Kuno doesn't beg, so Kuno doesn't go O sea, hay there que ir con la anymore. librería. Rogar a la perra de los libros. Con la librería, aunque tendrás que rogarle a la perra de los libros. Antes podía entrar picando al portería y atrancando esa mierda y tal. Pero la muy zorra lo arregló. Kuno no es de los que rogan, así que Kuno ya no para por ahí. ¿Rogar a la perra de los libros? Yeah, book bitch, beggar. You stupid or something? ¿Eres retrasado o algo así? Sí, a la perra de los libros. He means the bookstore. We have to ask. Plaisance is the mother of the little girl peddling books on the plaza. We have to ask Plaisance in the store. Vale, tendremos que preguntarle a Plaisance en la tienda. Impressive note-keeping, Lieutenant. Una habilidad impresionante para tomar notas. See, the cloud gets it. Listen to your four-eyed friend. Sí, el gafas casapaso lo ha pillado. Haz caso a tu colega, cuatro ojos. Gracias, Kuno. You didn't hear it from Kuno, pig. Esto no ha salido de Kuno, But don't cerdo. forget where Pero no your te head olvides is quién from. te echó el cable. Kuno owns you now, pig. You're Kuno's property. Tu culo es de Kuno, cerdo. Eres propiedad de Kuno. Vale, me voy. Kuno doesn't fucking... Vale, pues... Kuno es súper peligroso porque ya nos ha hecho un game over anteriormente. Y... yo diría que tal y como estamos, que lo tenemos un poco más o menos claro. Por cierto, voy a mirar una cosa. Tema de luto blanco, comedor de mierda. Conclusión. Dilema. No me acuerdo qué me da. El límite de resistencia aumenta hasta 4. Más 1 de sí. Vale, este lo podría... Ah, no. No tienes puntos suficientes de habilidad disponible. Vale, para poder olvidar tenemos que hacer cosas. Vale. Espérate, que aquí tenemos algo. Estos son sentidos. El nombre de Heimdall y el fuego salvaje. ¿Se titula el nombre de Heimdall y el fuego salvaje? Hace libros de naturaleza erótica, pero sin erotismo alguno. Vamos a intentar a ver si podemos hacerle algo a esta señora. Hello again, esteemed officer. Hola de nuevo, and querida welcome gente. to Bienvenidos al Crimen, Romance y Biografías de Famosos. Biographies of famous people. Tengo entendido que hay una nevera enorme en el sótano de este edificio. ¿Puede llevarme hasta allí? A fridge? No, I don't know anything about a fridge. Aren't you interested in books? ¿Una nevera? Juguetea con su colgante. No, no sé nada acerca de eso. ¿No le interesaría algún libro? Señala las estanterías con la cabeza. For whatever reason, she's lying to you about the fridge. Seems like you have to find your own way to the cellar. ¿Ah? ¿Y si quiero comprar un libro? Then why are you talking to me? Everything is on the shelves to browse. Don't you feel compelled to buy anything? ¿Qué hace See hablando those conmigo? shelves there? Go. Be drawn. ¿Qué hace hablando conmigo? Todo lo que necesita está en esas estanterías. ¿No se siente empujado a comprar algo? Bueno, ese es su colgante y después venía sus huesudos dedos hacia ti.
Vaya a explorar las estanterías, ¿verdad? ¿No siente cómo le llaman? Muy bien, echaré un vistazo. She smiles and nods, seemingly relieved. La vista. Viejas revistas deportivas apartadas en un rincón oscuro. Así me dejan pasar. You see a set of tattered curtains blocking the way to another room. A strange cage-like trinket dangles from the curtains. Unas cortinas andrajosas impiden el paso de la casa a la sala contigua. De ellas cuelga una extraña fruslería con forma de jaula. Excuse me, officer. The back room is strictly for employees only. Disculpe, agente. El cuarto de atrás es solo para empleados. Tendera, ¿qué hay tras las cortinas? Nothing. Why aren't you browsing the books? Nada, ¿por qué no va a mirar los libros? ¿Acaso no se siente atraído por ellos? Debería. She speaks almost as if she's trying to put a spell on you, urging you to buy more books. Casi como si intentara hechizarte al hablar, hechizarte para que sientas la necesidad de comprar libros. Oddly enough, the more she tries to draw you away from the curtains, the more alluring they become. Curiosamente, cuanto más intenta mantenerte alejado de las cortinas, más seductoras te parecen. Se mira la extraña fusilería con forma de jaula. You see some kind of charm, an irregular polyhedron assembled from bones, sticks, and straw. Inside, a disturbing fish head with empty eye sockets stares at you. Contemplas una especie de talismán, un poliedro irregular ensamblado a partir de huesos, palos y paja. Una inquietante cabeza de pez con las cuencas de los ojos vacías te mira fijamente. This is a traditional Seminese ward, meant to provide protection against ill luck, bad dreams, curses, and other supernatural scourges. Por la pinta parece ser que alguna clase de salvaguardia tradicional semenense, destinada a proporcionar protección contra la mala suerte, las pesadillas, maldiciones y otros azotes paranormales. ¿Quién son los semenes? Inhabitants of Ile de Fantôme, the Semenine Islands down Los south. habitantes de la Idufano, de las Islas Semeninas del Sur. Aside from poking at it suspiciously, there is nothing else to do with the fishhead charm at this time. The curtains remain shut before you. Vale, aparte de dar unos cuantos toquecitos cautos con el dedo, por ahora no hay nada más que puedas hacer con el pequeño talismán de cabeza de pez. Las cortinas permanecen cerradas frente a ti. Deja las cortinas por ahora. Vamos a intentar abrirlas. The curtains, tattered with Ahí age las and cortinas. covered in. Just as you're about to pull apart La voz the petrificada de la curtains, dueña the te grita una petrified vez voice más. of the shop. Sir, don't touch that. I told you it's off limits for the customers. Señor, no toque eso. Ya le he dicho que los clientes no tienen permiso para entrar ahí. Su mano se aferra al colgante mientras los dedos juguetean inquietos sobre el talismán. Parapsychologically speaking, we're done if you decide to open them. I won't be held responsible for the consequences. It's too Pero dangerous. psicológicamente hablando, si abres esas cortinas estamos acabados. No pienso hacerme responsable de las consecuencias. Es demasiado peligroso. She looks away, mumbling. Why is everyone always messing with the curtains? Why can't they just buy books like normal people? Que todo el mundo tiene que estar siempre molestando con las dichosas cortinas. Porque no se dedica simplemente a comprar libros como la gente normal y corriente. Señor, esto es distinto. Soy agente de policía. Tengo que entrar aquí. Why? It's not like anyone was killed there. ¿Por qué? Ni que hubieran asesinado a alguien ahí dentro. Se tiene golpe a la par que se lleva una mano a la boca, sorprendida por su propia búsqueda. I am sorry. I don't mean to be so impolite. Just please don't go there. I can't allow that. You'll only make things worse and unleash the powers. No puedo permitirlo, tan solo empeorarán ni desatarán los poderes. Tengo entendido que ahí dentro hay una nevera que me vendría bastante bien. Everybody suddenly needs something from there. Leave the curtains be. It's what it wants. Ahora que de repente todo el mundo necesita algo de ahí dentro. Lo que tendría que hacer es dejar las cortinas tranquilas. Vale, vamos a abrirla. Me da igual, no puedo detenerme. Voy a abrirlas. No!
La mujer levanta la mano para intentar detenerle. Por favor, agente, hablemos. Acérquese y discutamos esto antes de que decida hacer algo de lo que pueda arrepentirse. Vamos a ver lo que tiene que decir. Hay algo raro en esas cortinas, ten cuidado. Deja las cortinas. A ver qué pasa. ¿Qué está tan recelosa respecto a las cortinas? Tan solo quiero saber qué hay al otro lado. Es un almacén para los empleados. No sé por qué tiene tanto interés. Just let it go, officer. Go buy some goddamn books. You're supposed to be drawn to the book. Compre algún dichoso libro. Se supone que debería sentirse impulsado a hacerlo. Si no hay nada más que un almacén, ¿por qué hacen esas salvaguardas semereces ahí? It's just for decoration. Están de adorno. Se estremece ante tu mirada, con la boca tan apretada que parece un poco más que una fina línea de su rostro, y luego se rompe. Okay, fine. It's just because this place is cursed. Just like everyone said. They don't call it the doomed commercial area for nothing. Está bien, de acuerdo. Este sitio está maldito, tal y como todo el mundo me advirtió. En embargo, lo llaman la zona comercial maldita. Are you happy now, officer? Happy that you've ruined everything? Cierra los ojos y farfulla algo el colgante. ¿Cómo se manifiesta la maldición? The curse is so much worse than you could imagine. It's a disease, eating at the very foundation. La maldición es mucho peor de lo que habría imaginado. Es una enfermedad que consume la mismísima existencia. Un escalofrío recorre a la mujer al mirar a su alrededor a través de la penumbra del establecimiento. It's the curse of financial distress, of ruin and bankruptcy. Y la angustia financiera y la ruina, bancarrota. Y luego anda una mirada hacia las cortinas. ¿La cortina se acaba de mover? Vale. Esperaba algo más. No entiendo de todo. ¿Qué significa esto? Everyone knows that all the previous companies in this building have sooner or later declared bankruptcy, and their malicious spirits are still here, feeding off bad business practices and disappointing income statements. Todo el mundo sabe que las empresas que se ubicaron en este edificio se han declarado en bancarrota y que sus espíritus malignos todavía permanecen aquí, alimentándose de las malas prácticas empresariales y de los extractos bancarios en rojo. There's something wrong with this building, I can tell you. Ever since I arrived, I've sensed an eerie lingering presence, as if I was unwanted here. Este sitio le pasa algo malo, se lo aseguro. He sentido una presencia malévola todo el día, desde el día en que llegué aquí, como si mi presencia no fuese deseada. ¿Me deja nada directamente de que se trataba de una maldición? It's not good to talk about the curse, not in detail. The negativism, it's dangerous. Talking about the void wraiths angers them. Mala idea hablar de la maldición, sobre todo en profundidad. Tanta negatividad. Le corrió un escalofrío. ¿Es peligroso? ¿Les molesta que hablemos de los espectros del vacío? Wow. Void wraiths. You have new words. Se ha aprendido palabras nuevas. Such wraiths may prove a formidable enemy. Suit up. Los espectros resultan unos enemigos formidables. Prepárate bien. ¿Ha buscado ayuda? Yes, I've contacted numerous parapsychologists and even a pair of Simonese mediators. They provided me with the wards. Sí, me he puesto en contacto con un sinfín de parapsicólogos y con unos cuantos mediadores semeneses, que son los que me proporcionaron las salvaguardias. Me hicieron el hechizo del huevo. Ascienden en su dirección la extraña fusilería con forma de jaula de las cortinas. The wards help to keep the doom at bay and protect us against the darkness that lies further in the building. Even though now I fear it's not Las enough. salvaguardas mantienen la perdición a raya y nos protegen de la oscuridad que reside en las entrañas del edificio. Aunque me temo que no es suficiente. ¿Su guante es un amuleto de proyector? Oh, this? No, it's a special Himian amulet, blessed by desert pygmy shamans, with a spell of compulsion. It's to compel people to buy books. ¿Esto? No, es un amuleto limeano, especial bendecido por los chamanes pigmeos del desierto con un hechizo de compulsión que impulsa a la gente a comprar libros. There are numerous spells cast throughout the store. I had the books anointed with a different inducement spell, for example. It's guaranteed to boost sales 15%. Hay múltiples hechizos consignados a lo largo de la tienda. Dice que ungieran los libros con
algunos de ellos, por ejemplo, que garantizan un aumento de las ventas del 15%. Desert pygmy shamans. That sounds like a rather questionable way to describe Chamanes pigmeos del desierto, una manera un tanto cuestionable de describir un grupo de gente. ¿Quiere que haga una investigación? ¿Podría averiguar si la maldición es real? No pienso dejar que alguien ajeno a las artes psíquicas se insigne en este embrollo. No se meta. Deja a los espíritus en paz para que pueda volver a su letargo. My liege, you know what this case calls for? A para-detective. Señor, ¿sabéis lo que necesitamos en este caso? Un parainspector. En serio, tengo que llegar hasta la nevera del sótano. Es un asunto policial. Tengo un cadáver del que ocuparme. Espérate, tengo aquí una teatralidad. Convencerla de que te deje investigar la zona comercial maldita. Toma. Slither up to her, you silver-tongued fiend. Show her what world-class perfidy looks like. Y hemos hecho. Perfecto. Retáis y sea demonio de lengua fía. Demostrarme lo que es la verdad de la perfidia. Señora, que venía a ayudar. No es la primera vez que me enfrento con un suceso paranormal. Se muestra escéptica. No sé, para que no se distinguiera un charlatán cuando lo veo. He regresado del vacío. Soy un parainspector descendiente de un largo linaje de parainspectores. You're no para-detective. You look nothing like one. And you're clearly a drinker. Pardon me for being so blunt, but... Usted no es un parainspector. No tiene pinta de ser además. Se le ve la lengua que se le da la botella. Disculpe de ser tan directa, pero es que... You look like one. Está bastante claro que te bebes hasta el agua de las macetas. Hey now, hey. You need the booze to focus, a veces una cosita. Necesitas alcohol para concentrarte, ¿vale? The lieutenant keeps his usual stony calm. He silently picks out Teniente mantiene su usual calma pétrea. Saca su cuaderno del silencio. Go ahead then. Rock her world, he thinks. I'll compose some notes. Adelante, pues. Revoluciona el mundo. Te daré un par de acordes. Admito que me gusta empinar el codo, pero solo porque el reino espectral deja a uno sin fuerzas para psicológicamente hablando. ¿Cómo sabe todo eso? Here we go. Guardias me han traído aquí. La sangre semenés corre por mis venas. Oh, it means our meeting couldn't have been mere chance. Parte semenés, eso significa... The hand of fate guides us. Eso significa que nuestro encuentro no es fruto de la casualidad. La mano del destino nos guía. But I am not the only one at risk. I have to think of my daughter. You are certain you can help us? Keep us safe? I can't allow any collateral damage to hit us. Pero no soy la única que corre peligro. Tengo que pensar en mi hija. ¿Estás seguro de que puede ayudarnos y mantenernos a salvo? No puedo arriesgarme a que nos afecte algún tipo de daño colateral. Nada de lo que preocuparse. Usted y su familia están a salvo. Fantasmas no son un libro para mí. Si me lo promete la gente, entonces... ¿Puede que estés en nuestra última esperanza? ¿Me lo jura? Por mi honor. Thank you, sir. There's one more thing I haven't told you about yet. The entity. Gracias, caballero. Hay una cosa de la que todavía no le he hablado. La entidad. Do not act surprised. You know of these things. Por supuesto, la entidad. Cerrar los ojos. Pues su presencia ya se ha hecho sentir. Sí, la verdad es que me encontré con lo de la llamada misteriosa. You have? The entity takes the form of a woman, a witch probably. I've suspected that she must be connected to the curse ever since I first saw her. Did you know that she lives inside the chimney? La entidad forma de una mujer, una bruja probablemente. Desde la primera vez que la vi he sospechado que tiene algo que ver con la maldición. ¿Sabe que vive en la chimenea? La chimenea del pasadizo entre el cielo y el infierno, pues claro. Yes, that chimney is part of the building's central furnace, and it's enormous. She has barricaded herself behind some metal security curtains. God knows what she's doing there. Si esa chimenea es parte del horno central del edificio y es gigantesca. Se ha encerrado tras una persiana metálica. A saber qué está haciendo ahí metida. Some unnatural magic, I assume. You should go find the entity and ask what happened to all the companies in the building. What is the source of this curse? Here's
key to the warded door behind the curtains. A ver, no seguro. Take it. Debería buscar la entidad y preguntarle qué ha pasado con todas las empresas del edificio. ¿Cuál es el origen de la maldición? Aquí tiene la llave de la puerta tras las cortinas. Oh, and please do return to me after you've looked round. I'm quite anxious to know what she has to say about the curse. What you discover in there. Ay, por favor. Vuelva aquí cuando haya terminado. Estoy un tanto ansiosa por saber qué tiene que decir sobre la maldición. Sobre cualquier cosa que descubra ahí, a decir verdad. Unbelievable darkness and Oscuridad y ruina inconmensurables. what you discover, Que descubras, oficinas a la probably suma. just office space and the damn Y la fridge. puñetera nevera, no te Don't be asustes. scared. Vale, tengo un par de preguntas más sobre la maldición. Okay, but please, only a few Quiero preguntar otra cosa. The woman before you Vale, scans hasta la the vista, store. librera. Her shop Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí. Vamos a tener el tema de investigar el edificio y congelar el cadáver. Que yo hoy creo que hemos progresado además bastante. Así que lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.